Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un vídeo bastante largo. Bueno, fue la entrevista que le hice a los chicos de Misterios en Viernes, que es un programa de misterios distinto a todos los demás. Es un programa que merece la pena ser escuchado. Y nada, aquí les dejo con la entrevista. Espero que les guste. Y en la descripción del vídeo están las formas de contactar con ellos, dónde escucharlos. Y bueno, un poquito así de salgueo para que lo vayan mirando. Los dejo con la entrevista. Espero que les guste. Bueno, buenos días primero que nada. Y bueno, ¿cómo se os ocurrió lo de hacer un programa? Pues fue casi de chiripa. Además hay que agradecérselo a una chica que se llama Rebeca, que trabajaba por aquel entonces con Miguel en una tienda que nosotros, como sabéis, trabajamos en un supermercado, y la chica tenía un programa de música en Radio Vallecas, que era nuestra primera radio, donde empezamos, porque ahora estamos en Radio Color. Como nos hemos venido a vivir a Cuenca, pues hemos tenido que cambiar de radio. Entonces la chica, sabiendo lo que nosotros hacíamos, pues le dijo a Miguel, ¿no? Le hizo una propuesta: oye, ¿por qué no hacéis un programa y contáis todo lo que vivís y todo lo que sabéis y todas las experiencias que tenéis? Y la verdad que cuando vino Miguel a casa fue una cosa que se dijo, ¿no?, en petit comité casi. Pero sí que es verdad que nos llamó mucho la atención. Además, el estar delante de los micros. La primera vez que estuvimos en la radio, alguien nos dijo: la radio engancha, y es muy verdad, ¿no?, que los micros terminan enganchando y lo necesitas. Así que hicimos una propuesta a Radio Vallecas, nos contestaron súper rápido, y a partir de ese programa 0.1 casi, arrancamos. Y ahora yo te voy a contar la versión menos romántica. Te ha contado Seila la romántica, pero te voy a contar otra versión, un poco más, no más oscura, sino más realista. El caso es que nos invitaron a un programa de radio, en Radio Las Águilas, quiero recordar que era, porque nosotros antes de hacer la radio seguimos teniendo un grupo de experimentación, además lo hemos dicho muchas veces. Ya. Entonces nos invitaron para ir a contar por nuestra experiencia. Y yo fui 2 veces y Seila fue una vez conmigo, y el director del programa nos trató muy bien, pero había una subdirectora, o una chica que estaba con él, que nos trató fatal. Nos cogía, primero que nos mandaron lo que teníamos que decir, cosa que nosotros no hacemos nunca. Segundo, que estaban todo el rato viendo lo que habíamos escrito, nos intentaban pisar. De repente se iban del programa y nos dejaban a otro invitado que empezó con nosotros en la radio, con Antonio, como el Antonio Benito. Nos dejaron solos allí en medio del programa, en directo, hablando los dos sobre cosas que se nos iban ocurriendo. O sea, nos trataron fatal, nos sentimos muy mal. Entonces, al salir, dijo Seila: joder, pues lo que hacen estos señores lo podríamos hacer nosotros también, pero con el pequeño quiz de que el que venga, que esté a gusto. Entonces luego ya incorporamos lo que te ha contado Seila, y ese es el origen de Misterios en Viernes. Pues mira tú, qué forma más rara de empezar, la verdad. Pero está bueno, está bueno. Y eso de que la radio engancha, a ver, a los que estamos del otro lado, los programas nos enganchan muchísimo, porque yo soy adicta a vuestros programas. Vamos, es más, tengo en el podcast, tengo puesto el aviso de que cuando entre uno nuevo, me salten notificaciones. Y muchas veces no lo puedo escuchar en el momento, porque claro, a ver, yo tengo 3 hijos, y quieras o no, es horrible escuchar algo tranquila. Pero bueno, mientras voy haciendo cosas, por eso siempre pongo: estoy cocinando o estoy tal, que es en el momento que suelo ponerlo siempre. Pero bueno, para los que estamos del otro lado, enganchan muchísimo. O sea que me imagino que para los que están transmitiendo, más todavía. Y si es algo que os gusta, pues más a mi favor todavía. Bueno, pero es un poco como lo que haces tú en YouTube, ¿no? Porque tú haces una forma de comunicación, nosotros hacemos un poco radio, incluso tenemos un canal en YouTube, pero lo tenemos abandonado totalmente. O sea, podríamos ir a explorarlo de lo abandonado que lo tenemos. Pero lo que quiero decirte es que al final engancha porque es algo que te gusta. Tengas o no beneficio, que es un tema que está muy ahora en auge, realmente lo haces porque es una afición que tienes. Es como el que va al fútbol e invierte un dinero, pues tú inviertes un tiempo y un dinero pues en hacer un canal de YouTube, que te da igual que tenga éxito o no, que te gustaría evidentemente que tenga éxito, pero que disfrutas haciéndolo. Yo creo que mientras que se disfrute, uno lo pasa bien, y es lo importante. El día que el canal de YouTube o nuestro programa de radio, pues en nuestro caso, sea un trabajo, o sea, no un trabajo, sino que sea algo que tengo que ir a la radio, qué asco. Entonces yo creo que ese día es el mejor momento de decir: mira, se acabó, sigo haciendo lo que me gusta y fuera. Entonces hay que diferenciar afición, que es lo que tenemos nosotros por la radio, porque lo hacemos gratuitamente, porque nos lo pasamos bien, a gente profesional que se dedica a ello.
No, bueno, yo el canal de YouTube en realidad lo tengo desde 2007 y eso que lo he tenido, he estado días subiendo de todo, incluso 2 o 3 vídeos al día. Antes sí que le dedicaba muchísimo tiempo, pero claro, después dices, mira, no me está viendo nadie, esto es aburrido porque estoy sí o sí supeditada a sí o sí subir un vídeo para que la gente esté pendiente y dije, mira, hasta aquí. Y empecé de nuevo hace 3 meses otra vez, pero eso me lo tomo con mucha calma y subo cuando... A ver, intento subir todos los días, pero no tengo eso de decir, bueno, no, este día tengo que subirlo sí o sí. Y claro, a ver, obviamente si subiera todos los días como quisiera, podría subir muchísimo más de lo que subo ahora. Pero Mira, es que... hace poco, perdona que te corte, hace poco escuchamos un podcast, Sheila y yo, porque en el coche vamos escuchando podcast también. Porque tenemos ese problema que estamos todo el rato escuchando, leyendo. Enganchadísimos. Entonces, escuchamos un podcast de unos chicos de videojuegos, o sea, porque también nos gustan, aparte del misterio, nos gustan las películas, videojuegos, nos gusta todo un poco. Escuchamos un podcast de unos chicos de videojuegos que decían que porque un chico que emitía en directo en Twitch, no me recuerdo el nombre, un youtuber muy famoso, porque había estado 3 días sin emitir, porque había estado haciendo una cosa para una ONG, había perdido 100.000 suscriptores, que a ese nivel es una pasta. Entonces decían, joder, es que la gente necesita el vídeo diario o el audio diario o lo que sea diario, y si no lo haces, pierdes suscriptores. Que creo que es algo, o sea, tú haces, cuando hacemos un programa semanal es porque creo que puedo hacer un programa semanal. ¿Podría hacer un programa de 2 horas? Pues a lo mejor sí, pero yo creo que con el tiempo que tengo libre, más mis otras aficiones, más cosas que voy haciendo que todavía no puedo hablar, para hacer algo de calidad, ojo, de calidad, o que yo creo que es de calidad dentro de una hora, no puedo tener más tiempo libre. Entonces no me preocupa, porque tampoco gano dinero, sino que es una afición, que no pueda colgar el programa de 2 horas semanal porque no puedo. Entonces prefiero hacerlo de 1 hora y no perder, y tener siempre a la gente pues su ración de misterios en viernes o del programa que sea. Sí, el problema es que no valoramos el trabajo de los demás, porque este chico, o como está diciendo ella, es que realmente es un verdadero trabajo, es que no es solo grabar, es que tienes que parar, es que tienes que editar, es que tienes que subirlo. Entonces yo creo que al final no, lo que no valoramos es todo ese conjunto, lo único que valoramos es sentar, darnos al clic y pasar un buen rato, que se puede hacer porque hay miles de cosas para hacer, no como este chico, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, y al final lo que hacen esta gente pues es no subir vídeos de verdad, al final tienen que hacer el vídeo el sí porque sí, para mantener a esa gente así, y al final la calidad va bajando. Yo creo que el problema que tenemos es que no empatizamos, ¿no? Y no vemos el trabajo que hay detrás, pero quizá a lo mejor también nos pasa a nosotros cuando vamos a ver una obra de teatro o cuando vamos a comprar otro sitio, ¿no? Que no sabemos el esfuerzo que conlleva, ¿no? El llevar una familia, el llevar una casa, el ir a trabajar y el tener que hacer luego eso para que esa gente en realidad esté contenta. No, pues al final ese contento se tiene que poner, ¿no? Como ya he dicho, he estado unos meses sin editar y ahora que puedo, publico y ya está. Es lo que me pasó a mí, vamos. Yo cuando empecé a trabajar, obviamente voy a dejar YouTube, porque es algo que no tenía tiempo ninguno en hacer nada, porque ya que ya todavía el pequeño estaba, pero es que era igual, los niños tenían que ir al colegio, había que hacer las cosas, había que estar trabajando, entonces no te da el tiempo y no puedes sacarlo de ningún lado. Y dices, mira, abandono esto y a ver, obviamente si fuera un trabajo, pues sí, porque le tienes que dedicar horas, le tienes que dedicar tu tiempo. Pero mira, yo lo hago por entretenimiento y como digo ahora, el que me quiera ver, que me vea, y el que no, pues que no me vea, ya está. Así de simple. Claro, mientras que tú disfrutes, yo creo que lo principal que es el disfrutar, ¿no? Y pasarlo bien. Luego viene todo, viene conocer gente. Si lo que haces está bien y tiene una calidad y se valora y ven que eres una persona seria, pues ya te vendrán cosas después, como nos ha pasado a nosotros, porque nunca pensamos en escribir un libro y en otras cosas que nos han surgido. Pero lo haces por afición, evidentemente. Entrar dentro del mundo del misterio, por así decir, puede entrar cualquiera, ¿no? Porque no hay que estudiar nada, no hace falta nada. Entonces, puede entrar cualquiera. Ahora, que hagas una cosa de calidad o no, yo creo que es lo que te diferencia y consigues dar un pasito más. Además, yo creo que lo que tenemos una cosa en común es que nosotros no hacemos el programa, o tú no subes vídeos a tu canal para que te vea
cierto número de personas, ¿no? Tú lo haces porque es una plataforma, como ha dicho antes Miguel, porque es tu manera de expresarte, ¿no? De tus conocimientos, de cómo te sientes, Sí. tus opiniones. Entonces, al final, como nuestra meta es diferente, porque a nosotros cuando empezamos en la radio nunca pudimos pensar que nos iba a escuchar la gente que nos está escuchando. Además, como tú dices, ¿no? Estoy deseando que escuchar, y para nosotros eso es un orgullo, no lo podéis imaginar. El que alguien te escriba, ¿no? A las 3 de la mañana diciendo, oye, que es que estoy trabajando y os estoy escuchando, pues es una cosa que es verdad. Muchas veces Miguel y yo hemos llorado. Ya sabes que yo soy muy tontona y lloro enseguida, pero es como diciendo, joder, no es que, o sea, lo estoy haciendo sin ningún fin y al final estoy recibiendo más de lo que estoy dando. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener la meta muy clara en el que, oye, esto no es mi trabajo, no estoy viviendo de esto y lo hago, ¿no? Por una manera, ¿no? Más de expresarme, ¿no? Y poder llegar a gente que de otra manera no hubiera podido llegar a ella. A mí me tiene pasado de que, por ejemplo, el vídeo que menos creas que va a tener audiencia y tal, es el que termina arriba de todo. Me pasó con uno que era lo de los Fraggle Rocks, que no sé si los conocéis. Que eran unos muñecos que metían en la primera, creo que era. Sí, los de Jim Sí. Henson, los A ver, Fraggle. en Uruguay se veía en otro canal, incluso se veía con el audio original de aquí. No se veía con el de Estados Unidos, que era lo normal que se viera de Estados Unidos, pero no. Y nada, y dije, bueno, voy a subirlo, porque a ver, hay gente de nuestra época que sí que los veía. Y dije, voy a poner un vídeo hablando de lo que eran, de qué había pasado con ellos, de que, bueno, lo típico, de que subes a ver qué pasó con ese programa y cómo era. Y nada, y de repente empezó a llegar gente que hasta el día de hoy sigue sumando las visualizaciones y digo, pero ¿por qué? O sea, tampoco es un vídeo que tenga altísima calidad ni que ponga nada del otro mundo que no haya hecho otra gente. Y dices, pues mira, esto funciona. Pero yo creo que has A dicho nosotros dos nos cosas pasa. muy chulas. Lo primero que has dicho, ¿no? O sea, la memoria, ¿no? El recuerdo vende mucho, ¿no? Ahora estamos en un revival de los 80 y dentro de 4 o 5 años habrá un revival de los 90. Eso está, vamos, más que comprobado. Pero hablar de los, por ejemplo, los Fraggle, o sea, nosotros somos muy frikis, ya lo sabes, Sí. en mis historias y medios son muy frikis. O sea, te puedo decir, Somos todos. te puedo decir la mitad de los nombres de los Fraggle, que estaban los Currys, estaban los Goris, o sea, lo recuerdo perfectamente, porque es una serie que me gustaba mucho. Que luego estaba el hombre ese que tenía el perro, que era Scrabble, creo que, si no recuerdo mal el nombre, o Spocket, eso, es Spocket. Y que iba el Fraggle viajando. Sí, sí, el tío, ay, no me acuerdo el nombre ahora del tío, pero el hombre iba ahí viajando, el pobre se asustaba con todo y le escribía cartas al sobrino. Yo tengo el Incluso- peluche del perro. Sí, yo le tengo. O sea que fíjate. Pero sí que es verdad que a veces llama la atención un programa que quizás te has preparado mucho, en el que has puesto mucho empeño, en el que hay testimonios que se te ponen la piel de gallina y que piensas que te lo digo por ejemplo nuestro, ¿no? Y piensas, ¿no? Que pues que va a estar muy interesante y que lo va a escuchar y que le va a llegar a mucha gente y no es así. Y sin embargo a lo mejor una noche hablas de apariciones en la carretera, de la chica de la curva, que hemos escuchado esos casos cientos de veces y ese pues lo escucha el doble de personas, ¿no? Y entonces al final dices, oye, que pues la cultura, la leyenda, como dice Miguel, ¿no? El volver hacia atrás hace mucho y yo creo que también es bonito, ¿no? El recordar y por eso llega tanta gente. Pues sí, pues sí. Y a ver, yo como digo, muchas veces le cuento a los niños y tal y les muestro cosas y muchas veces los niños me dicen, pero qué calidad más mala, ¿ustedes veían esto así? Y le digo, pues sí, hijo mío. Y nos enganchábamos ahí con el colacao delante de la tele esperando que empezara a hacer... y nada, es bonito volverlo a recordar y eso, que cuando subí el vídeo no pensaba que tuviera las visualizaciones. Es más, es el más visto. Y dije, pues mira. Y ya te digo, la edición tiene mínima edición porque vamos, de aquella todavía usaba los editores de estos pequeñitos, muy fáciles de usar. Y nada, dices, pues mira, sin quererlo, pues empezó a sumar, pero claro, después dejé todo y ya se desuscribieron la mayoría. Y ahora vuelvo de cero otra vez. Bueno, pero eso es lo chulo, ¿no? Empezar otra vez de cero, resurgir de las cenizas como la de Fénix. Claro. Y a ver, otra pregunta. Esta ya es más personal, ¿eh? Cuidado. Bueno. ¿Cómo os conocéis? Trabajando, la gente se piensa que nos conocimos explorando, pero
realmente no fue tan romántico, ¿no? Pues nos conocimos trabajando, además Miguel y yo hemos sido personas que trabajamos muy a la par, tenemos la forma de trabajar muy parecida y enseguida conectamos y evidentemente trabajando pues al final se establece, ¿no?, una relación que va un poquito más allá de lo laboral y nos dimos cuenta, ¿no? Empezamos a hablar, siempre digo, ¿no? El otro día fue nuestro 17 aniversario. Y siempre digo, ¿no?, que ese test cinéfilo que Miguel me hizo una tarde en uno de los pasillos nos hizo mirarnos de otra manera, ¿no? Y decir, jo, esta es casi media naranja porque teníamos tantas cosas en común. Y ahí sí que nunca, yo creo, hablamos así de misterio. Miguel era un amante del misterio por un lado, yo por otro, desde muy pequeñita he estado bebiendo, ¿no?, y empapándome como una esponja, ¿no?, con esas orejas abiertas. Y yo creo que al final, pues, las cosas que son afines, pues terminan, ¿no?, llevando un camino y el camino fue este, ¿no?, el de explorar. Nosotros siempre lo decimos, nosotros no empezamos buscando esos fenómenos paranormales, mentiríamos si dijéramos que eso es cierto. Nosotros empezamos a ir a sitios abandonados, a hacer urbes, a ir a pasárnoslo bien, en el sentido de queríamos disfrutar del lugar, de la historia, de los hechos que habían sucedido dentro de esos lugares y hacer fotos, que era lo que nos encantaba. Pero bueno, luego el camino se fue desviando un poco y hemos terminado siendo unos locos exploradores. Y lo bien que hacéis. Yo si pudiera lo haría, pero claro, no, en casa no, mi marido no, a ver, le gusta sí un poco de misterio, pero no, hasta ahí, o sea, lo básico. Aquí la loca del misterio soy yo. Y mi hijo, bueno, ahí anda encaminado, pero todavía tiene mucho miedo, así que nada. Es que lo que está diciendo es una cosa muy importante. Por suerte, Seila y yo coincidimos y nuestro pequeño le apasiona, ya lo has visto, que se viene con nosotros a todos los sitios, es el que está ahora en el mando técnico de la radio. Entonces, por suerte los tres nos gusta lo mismo. El compañero que venía antes con nosotros, su novia, ¿verdad? Su mujer, vamos, le daba pánico estas cosas. Y alguna vez, se ha venido, yo creo que en 7 años se ha venido 2 veces. Un par de veces, y es que lo pasaba. Y lo pasa fatal. Entonces, para que la chica pase un mal rato y al final, pues evidentemente la familia tira más que esta afición. Entonces, pues al final nuestro amiguete se ha dejado un poco el grupo de lado. Aparte que como nos hemos mudado, pues ya no es igual, que estábamos allí residiendo en Madrid todos juntos. Pero yo le decía a Seila, joder, es que es muy difícil que todos los fines de semana le digas a tu mujer, oye, que me voy a explorar, me voy a buscar fantasmas, como decíamos al principio, y que tu chica diga, venga, vale, no sé qué, pensando que, oye, se me está colando una bola. Menos mal que nos conocía a nosotros, que somos amigos, y decía, bueno, pues sé que se va con ellos, luego veía las fotos, veía lo que hacíamos, pero es muy difícil, ¿no?, compaginar una afición y que tu pareja o parte de tu familia no comparta esa afición. Entonces te entiendo perfectamente, ¿no?, que es difícil. Si tu marido dijera, pues yo también me voy contigo, pues sería mucho más sencillo, ¿no? Llega un sábado, libras, pues venga, vámonos al castillo de no sé dónde que está abandonado y vamos a hacer unas fotos, y sería más sencillo. Pero si no se comparte esa afición es muy difícil poder realizar esta labor o esta afición o este trabajo, como lo quiere llamar la gente. Entonces te comprendo perfectamente. A ver, él por ejemplo me dice, bueno, de día te acompaño donde quieras, de noche no. O sea, de noche no, le digo, no, lo interesante de esos sitios es ir por la noche, de día va cualquiera. No, ves, pero da igual, ves, ahí ves una cosa que todos tenemos metido en la cabeza, ¿no? Los fantasmas salen de noche, no, da igual, salen de día igual. Lo que pasa es que nosotros vamos por la noche porque es más fácil controlar el entorno. Pero si no salen tampoco. Pero que realmente no pasa nada. Pero más que nada es por control de que haya más gente en el mismo sitio, de que haya animales sueltos, de que pasan coches, pasan aviones. Por la noche los animales suelen estar casi todos dormidos. Rara es la persona que va a un sitio de estos a no hacer lo mismo que tú. No pasan tantos coches, entonces controlas un poco más el entorno a la hora de grabar psicofonías, de intentar hacer pruebas en campo. Entonces es más sencillo dentro de la dificultad. Es imposible controlarlo al 100%. O sea, el que diga, me voy a un castillo abandonado y lo controlo al 100%, te está engañando. Puedes controlar un 50, un 60% la situación. O sea, te digo de que vaya gente, coches, animales. Es muy difícil. Y luego, otra cosa que siempre ocurre, ves vídeos por ahí, 15 personas en un castillo. Si 3 personas que somos nosotros que vamos, a veces, hoy se me ha olvidado apagar el móvil, hoy te suenan las tripas, por ponerte un ejemplo, mueven la ropa, pues imagínate 15 personas. Entonces es muy muy difícil controlar el entorno, y más, cuanto más gente, más difícil. Yo creo que el grupo ideal es entre 3 y 6, y gente que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Entonces cada uno tiene su labor. Por ejemplo, Seila toma notas o usa el Melmeter, Rubén es el que hace las fotos, yo grabo en vídeo.
Entonces cada uno tiene su función y sabe, puede llegar otro compañero y ser un observador, o puede ser, o sea, pero pues cada uno que tenga su rol definido y que sepa lo que tenga que hacer. Si todos van a hacer el vídeo de YouTube y cogerse un momento de protagonismo, te aseguro que eso de investigación paranormal no tiene nada. No, eso de... A ver, yo como digo, hay personas y personas. Hay gente en YouTube que simplemente coge, hace un vídeo, es que estoy jugando a la Ouija y pasa... Porque ahora lo típico es el y pasa esto. Y dices tú, pero si no pasa absolutamente nada, ¿qué me estás contando? O de repente aparece un fantasma detrás y dice, no, es que eso es un fantasma, inventan cosas, bueno, eso pasa como en todos lados, está la picaresca y al que lo quiera pillar, que lo pille. Claro, pero el problema es que tú te sientas a la tele o te metes en un canal de YouTube para entretenerte. Entonces, si yo voy a un sitio donde nunca ocurre nada y te meto un vídeo de 1 hora donde nunca ocurre nada, pues vas a ver uno. Que es la realidad, que es lo que ocurre realmente. Yo puedo decirte un montón de compañeros que son serios o intentan ser serios como yo y les ocurre lo mismo, que nunca pasa nada. Pero claro, tienes el otro 80% o el otro 90% de gente que va a un derribo una noche y les pasa de todo, les arañan, les empujan, graban psicofonías, aparecen sombras, fantasmas. Entonces tú al fin de cuentas lo que quieres es entretenerte, ¿no? Por eso pones la tele, pues para ver un programa que te entretenga, una película o un canal de YouTube para que te entretenga. Si no ocurre nada, pues dirás, esto es un rollo, no me interesa. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Entonces, claro, ese es el problema y la lucha que yo más llevo en esto de la investigación paranormal, que es donde más me centro yo. Pero claro, no puedes luchar contra la marea, es imposible. Si la gente prefiere ver a un grupo de, y voy a decir charlatanes, vendiendo humo a unas personas, que en las que me incluyo yo, que somos un pelín más serios y contamos la verdad donde nunca ocurre nada. Claro, pero es que ese es el problema, que por ese grupo de charlatanes pillan a todos en el mismo saco. Por ejemplo, los de Ghost Hunter, esos que salían en la tele, es que de verdad que ellos eran entrar a un sitio y ya les pasaba de todo, que estaban poseídos, que los arañaban, que se movían cosas y tú dices, pero por favor, a mí me encantaba verlos porque me reía muchísimo, pero no puede ser que sean tan fantasmas, porque esos sí que eran 3 fantasmas. Y nada, dices, mira, que no. Y me reía muchísimo. Claro, pero ¿sabes la diferencia? Que ellos cuando comenzaban ponían que era un show. Ya. ¿Sabes? Entonces, a ver, nosotros con buscadores de fantasmas no te vamos a engañar. Nosotros, además lo veíamos en la habitación, los 3 estábamos deseando antes de empezar a salir a explorar, y ese día siempre cenábamos guarrerías, perritos, hamburguesas, pizza, y los 3 en la habitación en la cama de nuestra habitación viéndolos, ¿no? Porque al final... Sí que es verdad que cuando uno pone la tele, evidentemente, lo que pasa es que luego tienes que cribar, ¿no? Entonces, tú tienes que saber perfectamente que estás viendo un show y que estás viendo algo que está decorado. No es como uno cuando está viendo otro tipo, un documental. Entonces el problema es que la gente luego, porque cuando ves los comentarios de esos vídeos que vosotros decís, que cuelga la gente cuando va a un derribo o cuando va a un sitio que está abandonado con historia, pues al final la gente termina creyendo, ¿no? Todo lo que aquello, e incluso es más, ¿no? Cuando tú le rectificas algo o les das tu opinión, no la aceptan. Entonces el problema es que uno sabe perfectamente cuando se sienta a ver una peli, por ejemplo, cuando ve Transformers, que evidentemente sabe que es mentira, pero te lo estás pasando pipa, a cuando uno está viendo, por ejemplo, pues el diario de Ana Frank. Entonces yo creo que el problema que tenemos ahora mismo con la información es que no sabemos cribar, ¿no? Y que quizá todo lo diríamos al ocio y no debería de ser así. Ya, eso es verdad. A ver, obviamente yo es lo que decía, esto era un show, pero claro, dices, hay gente que se lo termina creyendo, se piensa que es verdad, y ahí es donde está el problema, que después todos los rigen por la misma moneda y que tú estás mintiendo, que esto no pudo haber pasado, y os debe de haber pasado miles de veces, decir, no, que este programa y que tal. No, porque a veces vas a un sitio, te crees que vas a conseguir fantasmas y de los fantasmas no aparecen. Que es lo normal. Ya. Pues mira, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer sitio misterioso al que llevasteis al pequeño explorador y por qué eligieron ese sitio? Además, una víspera de Reyes. Sí. ¡Ay, qué cuéntalo! Fue su regalo de iniciación. A ver, nosotros empezamos a llevar a Rubén con los 8 o 9 años. 7, ¿no? 7 años. Bueno, la primera vez que fue, años. tenía 7 años. Lo llevamos a la Barranca, que es el sitio donde más cerca estábamos, y el sitio que más veces hemos ido a buscar fantasmas y nunca hemos encontrado nada, pero bueno.
hemos ido lo menos unas 15 veces, ¿verdad? Más o menos. De día, de noche, con gente, sin gente, o sea, y Rubén, pues al principio no le podíamos llevar, le teníamos un poco engañado, le decíamos que íbamos a trabajar por la noche, era más pequeño, pero claro, yo siempre lo digo, imaginaos que me pilla la policía y que voy con un menor en un sitio donde supuestamente no se puede entrar, aunque se puede entrar porque si la valla está caída no hay ningún problema, se puede entrar, te pueden echar de este sitio por tu integridad física, porque se derrumbe algo, pero no porque has allanado algo. Sí. Entonces, claro, ¿cómo le explicas tú que soy el padre de ese chico y que le estoy llevando a buscar fantasmas? Entonces, claro, es una situación un poco extraña. Entonces, es rara. Claro, yo evidentemente voy con mi familia y el primero que no quiere que me ocurra ningún peligro a ninguno soy yo. Entonces, hasta que él no ha sido un poco mayor y ha comprendido bien todo lo que hacemos, pero él decía, no, es que me quiero ir con vosotros, porque ya cuando se lo explicamos me quiero ir con vosotros, quiero ir a probar. Y una víspera de Reyes dije, mira, yo creo que esto es lo mejor para ir. Aquí no va a haber nadie, vamos a estar tranquilos. Y cogimos una víspera de Reyes y dijimos, mira, tu regalo de cumpleaños es este. Además, Rubén lo hemos contado en 1000 sitios. Lo primero que nos pidió fue una grabadora para Reyes. Y él fue un poco el que inició este ámbito paranormal dentro del Urbes. Entonces decidimos ir, le llevamos y entró, ¿qué duró? Ay, pobrecito. No, pero si se acercó a la puerta al principio y se dio la vuelta corriendo. Qué pena, ¿no? Pero yo creo que es tan mágico eso, porque yo tengo que decir que la primera vez que fue a ese sitio que, a ver, yo estaba pues en casas del pueblo abandonadas y tal, ¿no? Pero la primera vez que yo salí a explorar también fui a la Barranca y es una carretera súper pequeña en la que a los lados no ves absolutamente nada más que algún árbol y de repente Miguel dijo, mirad, ahí está, ¿no? Entonces yo miré a mi izquierda y de verdad que, o sea, sentí un vuelco en el estómago que siempre digo que nunca lo he vuelto a sentir. Siempre que voy a entrar a un sitio, siempre sientes cosas interesantes, ¿no? Pero como aquel vuelco, ¿no? Que yo dije, madre mía, ¿no? Vi aquel majestuoso edificio blanco, entonces yo pensé, si yo sentí aquello con 30 años, pues que no va a sentir un chiquillo, ¿no? En el que encima ya sabe la historia del lugar que nos ha estado escuchando. Y que había gente, además había gente. Sí, bueno, y había gente aquel día. Pero yo creo que es lo bonito, ¿no? Esas sensaciones siempre nos reímos. No, anda, que tú la primera vez que viniste a explorar, que casi no entras, que te diste la vuelta y tal. Pero yo creo que a todos nos lo ha pasado en algún momento y yo creo que fue un momento familiar muy mágico, ¿no? Porque a partir de ahí el gusanillo de Pequeño Explorador creció y creció. Además es más ahora, ¿no? Muchas veces le tenemos que poner el brazo y pararle y decirle, escucha, piensa las cosas, si no podemos entrar, no podemos entrar, ¿no? Y él se viene todo el camino para atrás, enfadado, ¿no? Y defraudado porque no ha podido entrar a aquel lugar, ¿no? Que tenía tantas ganas. Pero también es verdad que la grabadora y ese pasito no lo dio él, ¿no? Porque dijo que él quería como regalo una grabadora para grabar, ¿no? El no sé qué hay detrás. No, y es bonito, aparte, compartir eso con los padres tiene que ser alucinante. En mi caso, a ver, lo único que comparto con mi madre de misterio o de terror son las pelis. Mi madre es fanática de las pelis y yo creo que empezó por esas. Porque mi madre era fanática de Narciso Ibáñez Menta, el padre de Narciso Ibáñez Serrador. Y amaba sus películas y siempre me tiene contado que desde pequeña ella se escondía para verlas porque mis abuelos no querían que las viera porque eran muy fuertes. Y mi madre en las televisiones de blanco y negro, escuchando los sonidos aquellos que no es como ahora, que meten los filtros y sonidito aquí, sonidito allí. Antes se hacía todo manual. Y dice mi madre, me daban unos miedos y dice que una vez mis abuelos la descubrieron y en vez de apagarle la tele lo que hicieron fue hacerle ruidos en la casa y la pobre se asustó muchísimo, lo pasó muy mal y yo creo que me viene desde ahí esto del misterio, porque a mí todo esto me encanta, vamos, enganchadísima. ¡Qué malvados! Pues yo te voy a contar una cosa, yo de pequeño era un cagón y de hecho mi madre lo puede contar, que yo dormí con luz hasta casi los 20 años, porque me daba pánico todo lo que sea fantasmas, psicofonías, o sea, yo era un cagueta de marca mayor. Y ahora me dicen, si a mí cuando tenía 15 años me dicen que me iba a ir a un hospital abandonado a hacer una ouija, cuando fuera mayor yo diría, nah, no me conocéis, no sabéis quién soy. O sea, para que veas cómo cambia el ámbito. Yo era un cagueta total, no veía películas de miedo, y por pasar un verano con mi tía en su casa, bueno, iba y venía porque vivía muy cerca de mi madre y empecé a ver películas de miedo y ya empecé a interesarme, aunque me interesaban estos temas. Empecé poco a poco, libros como Misterios sin resolver de Iker Jiménez o Vida después de la vida de Raymond Moody, cuando ya fui un poquito mayor, cuando ya tenía unos 18 20 años, me cambiaron un poco el chip,
pero de pequeño era un cagueta, o sea que te digo que si me hubieran dicho eso, hubiera dicho nada, no me conocéis. Hasta que llegó tu protectora. No, ¿ves? Yo tengo que decir lo contrario. Además, cuando hemos hecho las presentaciones de una de las presentaciones del libro y mi padre estaba con nosotros, yo siempre he dicho, ¿no? Que les doy las gracias porque nunca me han cortado las alas. Porque siempre he visto, bueno, yo siempre digo, ¿no? Y lo digo muy orgullosa, yo he visto Expediente X con mis padres, de principio a fin. Entonces, nunca me han cortado en leer, nunca me han cortado en ver documentales, nunca me han cortado las alas al ver películas de miedo con ellos o de terror. Es más, a mí el miedo a las películas de terror no me causan ningún efecto. No, hombre, un poco de intranquilidad, evidentemente. Porque a mí el miedo real yo lo siento con las películas de terror psicológico. Entonces yo siempre les doy las gracias, ¿no? Que quizá vivo esto de una manera diferente, ¿no? Y quizá lo hago tan amplio, de un modo tan amplio porque ellos nunca me cortaron las alas. Es más, yo siempre digo, no, yo Expediente X lo vi con mis padres y lo digo con letras mayúsculas. Sí, yo Expediente X no con mis padres, pero sí que me escapaba para verlos. Y lo único que vi con mis padres fue la autopsia al ovni. O sea, aquella que ponían en la tele, que casi fue en bucle. Claro, que decían que era la autopsia al ovni de Roswell. Bueno, y ese día me acuerdo que la pasaban y era, creo que esa vez la pasaron en toda Latinoamérica a la misma hora y era tardísimo. Al otro día tenía colegio y mis padres me dijeron, bueno, ¿tú la quieres ver? Eso sí, después no chilles ni sueñes cosas raras ni nos vengas a despertar que tienes pesadillas. Pero bueno, no me dio miedo ninguno. Normal, que era un muñeco. Ya, pero de aquella creo que tenía 9 o 10 años cuando la pasaron. Además, impactó muchísimo. No me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero bueno, a ver, el ovni en sí, el extraterrestre en sí impresionaba, porque ese sacar esos ojos, en toda la parafernalia que hicieron, que bueno, para un niño que no sabe absolutamente nada, ves eso y dices, ostras, qué impresión. Obviamente después con los años vas diciendo, esto no pudo haber sido así porque esto pasó aquí, esto no es de esta época, entonces vas atando los cabos. Eso te iba a decir que impresionó muchísimo. Yo recuerdo que fue una cosa aquí en España, creo que la exclusiva la tenía Antena 3 y la emitió un sábado por la tarde o Telecinco, algo así, o sea, fue revolucionario. Y hubo un montón de gente que decía que ya estaban aquí, que no sé. Y luego creo recordar, yo que en el fenómeno ovni soy un poco lego, pero creo recordar que fue por el cable del teléfono, que en esa época no era una de las cosas. Uno de los pequeños detalles. Y los reflejos en las gafas y cosas así, pero además, pero sí que es verdad que luego nos hizo pensar, podría haber sido verdad, será verdad que nos lo están engañando y no lo puede dar más. Yo que en aquella época estaba el boom, por ejemplo, yo digo personalmente, de que en la base de Torrejón en la base americana, había muchos americanos aquí por entonces. Yo tengo un primo, siempre digo, mi prima se casó con un militar de allí y él siempre contaba, ¿no?, que tenía firmado unos papeles, pero siempre dejaba ahí de soslayo, ¿no?, esas que podía ser verdad o mentira y tal, esas veces que habían activado el protocolo y habían tenido que salir en vuelo precipitadamente porque habían visto cosas que no cuadraban. Entonces yo creo que, aparte de que a mí me impresionó bastante, por ejemplo, el documental de Roswell, sí que es verdad que luego nos hizo hacernos preguntas que, aun siendo muy pequeños, ¿no?, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Bueno, a mí yo creo que de ese caso lo que más me impresionó fue el tío que estaba justo detrás, que había como una especie de cristalera y el hombre estaba con unas gafas negras, bueno, negras no, eran tipo gafapastas enormes. Sí. Y miraba cómo le hacían la autopsia. Yo creo que ese me dio más miedo que el propio extraterrestre. Que el pobrecito lo tenían ahí, sí que es verdad. Hombre, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace parado? Es que parecía, de verdad que parecía un decorado. Y tú dices, joder, que después de toda la parafernalia que hagan, lo único que me dé miedo es un hombre que está detrás. Era impresionante. Pero yo creo que vas muy bien encaminada, ¿no? Que nosotros siempre decimos, ¿no os da miedo cuando vais a los sitios? Y decimos, sí, evidentemente sí, la sugestión, el no saber qué hay detrás de una puerta le da miedo a todo el mundo. Pero lo que más miedo nos da es lo físico, no lo etéreo, que pensamos, ¿no?, que al estar en otra dimensión o no tener ese físico no pueden hacer daño. Lo físico sí que es lo que te puede hacer daño por dentro y por fuera. No, y aparte que yo creo que algo hay con eso, porque yo tengo amigos también que trabajan en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea de Uruguay, y tienen prohibido hablarle a alguien de ovnis. Sí, claro. Y es más, tienen, aquí también, tienen esa sección aparte en la cual ninguno puede entrar, no ser justo los que trabajan ahí, que a ver, todos van de sección en sección, pero ahí
no pueden entrar. Y tienen prohibido hablar de algo de eso. Yo creo que tampoco estaríamos preparados. Menudo ¿no? misterio. Yo creo que no estamos preparados para... Si con un documental o un vídeo de YouTube que sabes que totalmente que es mentira, a veces no te deja pensando 3 o 4 días o te hace que te tapes hasta arriba, pues creo que si nos dijeran una verdad tan apabullante no seríamos capaces de asimilarla y tendríamos serios problemas. Bueno, también hay un vídeo que anda circulando de que alguien cazó un extraterrestre, le hace preguntas sobre la humanidad y se pone muy filosófico el extraterrestre y dice, ustedes no están preparados para nuestra venida, algo así termina el vídeo y dice, bueno, puede ser que sea verdad que no estemos preparados, pero a mí no me importaría cruzarme con un extraterrestre por la calle porque últimamente se ven tantos fantasmas por la calle. Eso digo yo creo que a veces... más? ¿Qué más da? Yo creo que a veces lo hacemos, a nosotros siempre nos dicen, ¿dónde habéis visto más fantasmas? En broma, ¿no? En el trabajo, y nosotros en la central, ¿no? Y decimos, allí en la central, donde están todos los jefes, es donde más fantasmas hay, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad. Pues, a ver, entonces, vale, fueron a la barranca con el niño, pero a ustedes, ¿cuál fue el caso que más miedo os has dado? Yo, la niña de Garabandal. La aparición de la Virgen en las niñas de Garabandal, además, este invierno, ¿no? Ha sido un caso que me ha dado mucho miedo, así por hacer un resumen, ¿no? Había 3 niñas en un pueblo de Cantabria, en Garabandal, que se les aparecía la Virgen, además dicen que estuvimos hablando con una persona que conoce muy bien el tema, que hubo más de 100 veces, ¿no? Que se les apareció la Virgen, y a mí me daba auténtico pavor porque hay unas imágenes en las que las niñas después de estas apariciones entraban como en trance y hacían un camino a donde habían visto por primera vez, imaginaros, ¿no? Como si fueran monte a través, las piedras, los árboles, y lo hacían en trance y hacia atrás. Y esas imágenes están grabadas y a mí desde muy pequeña es una historia que me ha dado, tenía mucha curiosidad, pero también me ha dado mucho miedo. Además, las hicieron perrería, las quemaban, las pinchaban, las tiraban del pelo para ver esos comités, ¿no? Que iban a decir a ver si era real aquello que les estaba sucediendo. Para mí es uno de los casos que más miedo me ha dado, quizá también porque era una niña, pero este año, al poder ir a ese sitio muy especial, del que me llevé una grata sorpresa porque vi que no estaba nada comercializado, que realmente ese pueblo piensa que fue algo divino lo que ocurrió allí, dije, es que era imposible que estas niñas andaran por este campo tan escarpado, que es pues, campo a través, sin tropezar hacia atrás, con los ojos cerrados y en trance. Y yo creo que en ese momento me dio más miedo aún del que había tenido de pequeña, porque sí que sé que no sé si es algo divino lo que les ocurría, si era un trastorno psicológico pasajero, pero sí que es verdad que se me ponen los pelos de punta. Sí, es que yo cuando lo escuché también decía que no puedo creer que las niñas sean capaces de caminar todo eso, no. Pero bueno, es complicado entender todo esto. ¿Y tú, Miguel? Yo, de pequeño, ya te he dicho que soy un mucaqueta, pero el caso que más miedo me daba era el caso Vallecas, pero por la cercanía de mi casa, porque le tenía un tiro de piedra. Entonces me parecía increíble que una niña había muerto por hacer una ouija y en su casa ocurrían fenómenos extraños. Luego ya hemos descubierto que no es todo lo que brilla paranormal, pero de pequeño esa sugestión, ese miedo de que en mi barrio, en mi zona de confort, ocurrían fenómenos extraños, me asustó muchísimo y pasé mucho miedo. Yo creo que ha sido así el que más, porque luego sí, a lo mejor Cortijo Jurado, pero estaba en Málaga y decía, bueno, está allí a tomar viento, no me toca, pero tan cerca de casa, un tema tan, que además fue algo que removió y se han escrito y se seguirán escribiendo ríos de tinta, a ser tan cercano de mi casa, yo creo que es el que más pánico me daba. De hecho, os voy a contar una cosa, cuando leí el libro de Enigma sin resolver de Iker Jiménez, cuando llegué al caso Vallecas me lo salté por completo. ¿Y a ti cuál es el caso que más miedo te da? Pues mira, no creo que lo conozcan porque es de allí. Mejor. Y lo vi una vez, tengo 2 en realidad. Yo cuando iba en Uruguay, por ejemplo, no está como aquí, que en el mismo instituto puedes optar a tener el bachiller, en la mayoría de institutos de aquí. Allí lo normal es que el bachiller lo hagas en otro sitio. Y el sitio donde a mí me tocó hacer el bachiller estaba cerca de la casa de una tía. Y nada, a ver, yo iba en bus todos los días y tal, pero había en una parada en concreto que tú mirabas para una casa y es eso de que dices, esta casa no me transmite buena vibra.
No sé por qué, yo siempre la quedaba mirando, la casa era una típica casa antigua, que por esa zona hay miles de casas antiguas, pero esa en concreto me llamaba muchísimo la atención y nunca supe el por qué. Yo al principio quería achacarlo a que como el bus justo una de las paradas las hacía enfrente a la casa, digo, bueno, lo típico que tú miras la casa y dices, pues mira, está aquí. Pero no era lo de mirar esa casa, sino una sensación extraña, como de intranquilidad, como que esa casa, no sé cómo explicarlo. El tema fue que años después pusieron un programa que creo que todavía sigue saliendo, no recuerdo bien, sé que hacen libros, pero lo del programa ya no sé si está, que se llama Voces Anónimas, que incluso ahora invitaron a Dross y bueno, de todo un poco. Y uno de los casos que dieron fue de esa casa, que parece ser que el dueño de esa casa contrataba inmigrantes de color y nada, los hacía trabajar como esclavos, los maltrataba, tenía un cuarto al fondo de esa casa donde los torturaba y bueno, miles de aberraciones. Y cuando vi y mostraron la casa dije, no puede ser. Incluso me acuerdo de aquellas que internet era bastante prehistórico, yo les escribí contándole lo que me había pasado y me dijeron, no, es que es un caso real, es más, está documentado, no es una historia que nos estemos inventando. Y yo quedé que no lo podía creer. Y después, en ese mismo barrio, también hay un árbol que dice en el que se mataron 2 personas, tipo, era como la historia de Romeo y Julieta, pero uno era muy pobre y el otro era muy rico, se enamoraron y se mataron en ese árbol. Y era un árbol en el cual yo pasaba muchas veces, iba andando en vez de ir en bus, y el árbol ese me llamaba muchísimo la atención también, el típico árbol que te quedas mirando y dices, pero no era porque sea bonito, sino porque te quedas mirando para él como con una sensación extraña. Y dices, pues mira, y cuando vi la historia lo mismo, no me lo podía creer, porque aparte era justo ese árbol. Y no hay ninguna marcación en el árbol ni nada, es un árbol como cualquiera que hay por esa zona. Es que esas sensaciones a que sí, que te hacen sentir diferente, ¿no? Al darte la vuelta, como tú dices, ¿no? Porque era una casa que no estaba en ningún sitio ni que ni siquiera conocías la historia que te hiciera sentir incómoda, intranquila. Yo creo que es muy chulo, ¿no? Y yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Esas sensaciones que yo digo que por pena no podemos cuantificar ni contar, porque aunque uno quiera demostrar, ¿no? Como tú contarnos lo que sentías cada mañana cuando pasabas por allí, pues es imposible, ¿no? Que nosotros lo sintamos y es una verdadera pena, pero yo creo que lo mejor de todo esto son las sensaciones. Pues sí. Y bueno, ¿qué recomendaciones nos darían a los que nos querramos iniciar en el mundo del misterio? Filtrar y filtrar, ¿verdad? Es tener los pies en el suelo, ¿eh? Venga, me lanzo yo el primero, venga. Sí. Que, lo primero, leer mucho, porque yo creo que es donde está la sabiduría, ¿no? En los libros, leer mucho, todo lo que haya en tus manos relacionado con el misterio, leerlo y poder compararlo, sobre todo eso. Escuchar muchos programas de radio, podcast, que cada uno elija el que él crea que es el que va acorde a sus gustos, ya no voy a decir de calidad, de seriedad, sino que cada uno acoja, ahí creo que son más de 100 programas semanales de misterio, que cada uno elija el que él crea que es el que le interesa, o los temas que le interesa, ojo, o escuchar de un mismo tema distintos programas, y vais a ver cómo varían las versiones, y ya cada uno que elija el que prefiera. Y si se quiere ir a experimentar, lo primero que meter en la mochila es sentido común. Yo creo que es lo principal. Luego ya si quieres llevar aparatos, psicofonía, o sea, grabadoras. Una linterna, sobre todo si vas por la noche. Sí, bueno, una linterna, una grabadora, un cuaderno, pero lo primero en la mochila es sentido común. Todo lo que ocurre no es paranormal. Primero busquemos una explicación lógica a algo. Y te voy a contar una cosa que nos ha pasado aquí en casa, que hemos estado hasta 2 días durmiendo mal, y verás qué tontería. Una noche hacía un poco de calor y estábamos durmiendo y estábamos medio dormidos. Se levantó Rubén al baño y sonó un golpe como si se cayeran libros. Bueno, pues nos levantamos, tenemos un montón de libros en casa, pues habrá caído algún libro. Recorrimos toda la casa entera, te lo podemos asegurar. Incluso 3 veces la recorrimos y no encontramos dónde se había sonado el ruido. El ruido había sonado dentro de casa. Seguida nos dijo, no, a lo mejor es una cortina, o sea, una persiana de un vecino. No, era un ruido dentro de casa. Pues esa noche dormí intranquilo, porque no sabía lo que había sido.
Y la siguiente noche seguí durmiendo tranquilo porque no sabía dónde había venido el ruido, no tenía explicación. Y el ruido lo habíamos escuchado todos, era un ruido bastante fuerte, aunque era de noche, que sabes que los ruidos se exageran, pero había sido dentro de casa, ¿no? Y sonaba como a libro, como a un mueble, algo que se cae en un mueble de un libro. Y no encontrábamos el libro por ningún lado. Y al día siguiente, al segundo día de ese ruido, tengo una colección de muñecos también bastante grande y mirando uno de los libros que tenía, miré la colección de muñecos y vi que se había caído un muñeco desde la tercera balda hasta la balda de abajo y había provocado que se cayeran más muñecos. Ese era el ruido. Y nosotros, como no encontrábamos la explicación lógica, yo he llegado a tener hasta miedo de decir, joder, estoy buscando fenómenos paranormales fuera y los tengo en mi casa, y realmente no tengo explicación para este fenómeno. Y realmente era un muñeco, que podría haberlo vendido como madre, en mi casa ocurren fenómenos paranormales. No, primero lógico, todo lógico. Luego ya habrá tiempo de buscar algo extraño o algo paranormal, que no digo que no exista, ojo, que yo soy el primero que pienso que existe. Pero lo primero, sentido común. Una vez que haya sentido común, ya todo sobre ruedas. Luego ya, pues lo que te has dicho, linterna, grabadora, cuaderno, melmeter, todos los aparatos que uno quiera llevar son buenos. Si sabe utilizarlos, son buenos. Pero sobre todo lo primero para mí, sentido común en la mochila. Sí, a ver, a mí me tienen pasado cosas y decir, mira, intento buscarle explicar. Hay cosas en las que por más que le encuentres y hables con gente y tal, dices, no hay explicación para esto. Pero bueno, siempre intentas decir, no, tiene que haberla porque a mí no me pueden estar pasando estas cosas. Y hay veces en las que no lo encuentras. Y ahí es cuando te asustas y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, supongo que coincido con ustedes y lo normal es eso, filtrar Claro. sobre todo. Claro. Yo no digo que no, o sea, a lo mejor a ti lo que te ocurre en casa puede ser que sea algo paranormal, o a cualquier persona que nos esté escuchando. Pero hay que buscar sentido común. El problema que hay ahora es que va mucha gente a grupos de investigación, y hago comillas aunque no se me vea, que van a casa de esta gente y en vez de tranquilizarles, lo que hace es exagerarles el fenómeno que esté ocurriendo en su casa. Y puede ser 1000 explicaciones, y puede ser que sí, que ha fallecido tu abuelo e intente contactar contigo desde el más allá. Pero también puede ser el ruido del vecino, las cañerías, que tengas una rata en casa y te ocasione ese tipo de ruidos, que tengas un pájaro en casa, como ha habido situaciones, y produzca esa serie de ruidos. Es que es muy difícil, ¿sabes? Y el problema es que al final lo que hacen esta gente es que, pues, si tú piensas que este problema es una pelota de tenis, al final cuando se van de tu casa es un globo aerostático y no te cabe en casa. Y eso no se puede hacer. Al contrario, hay que tranquilizar. Nosotros hemos ido a tres casas particulares donde creemos que ocurrían cosas, y lo primero que hemos hecho ha sido tranquilizarles. Porque ni el fenómeno te va a tocar si existe. Muchas veces tú solo, tu mente, ya te digo, oyes un ruido, no sabes de dónde viene, y tu mente va haciéndolo cada vez más grande, y en un momento dado piensas que es que hay alguien en el comedor. Entonces, intenta tranquilizar a esta gente, ¿no? Puede ser que ocurra algo, pues sí, oye, mira, pues si puedo ir a tu casa a echarte una mano a tranquilizarte, soy el primero que voy a ir. Pero yo no te aseguro que sea fulanito que falleció y quiere contactar contigo desde el más allá, porque ojalá fuera eso, así. Claro, Ojalá. qué bonito sería, como tú dices, no, ojalá, pero seguro que es algo terrenal, seguro que es algo que tiene explicación lógica. Entonces, por eso digo, mucho sentido común, que es lo más importante. Además, nosotros tenemos una cosa muy clara que hemos aprendido, que nos ha costado aprenderlo, y yo creo que esta es la base de poder vivir con el misterio. Y me explico. Como tú bien dices, no, hay que tranquilizar, no, pero es que los primeros que se tienen que tranquilizar en ese domicilio son ellos. No puedes correr por los pasillos, no puedes decir que estás viendo una luz, no puedes decir, porque entonces tú te vas de allí y esa familia se queda allí. Aparte de que el 90%, 99% de los casos son cosas de sugestión, de no estar en un momento álgido psicológicamente, en el que estás pasando por una etapa de estrés o una muerte muy cercana, en el que tú no entiendes y que todo lo achacas a lo que te pasa, ¿no? A querer ese contacto con esa persona que ya no está. Nosotros aprendimos, y como digo, nos costó mucho hacerlo, en el que nosotros, aparte de que para nosotros el misterio es un modo de vida, nuestra semana empieza, en nuestro trabajo, el instituto, la vida diaria, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú cierras la puerta de tu casa después de una exploración, todo lo que ha habido esa noche lo tienes que dejar en esa puerta. No puedes estar obsesionado 24 horas con el misterio o 24 horas obsesionado con este ruido que puede ser. No pasa nada, vamos a dormir, mañana se escucharán los audios, mañana pondremos, en nuestro caso, las 3 versiones del momento que hemos vivido, en el que podremos ir tachando aquellas cosas, ¿no? Y poder dar esas explicaciones lógicas. Pues yo creo que cuando uno va a una exploración o a una casa o donde sea, lo primero que tiene que hacer es eso, ir uno tranquilo, ir uno con los pies en el suelo, por eso decía que hay que tener los pies en el suelo,
y pensar que lo físico y la ciencia está, yo creo que muy por delante, ¿no?, de nuestras teorías, porque al final todo lo que nosotros barajamos son teorías y hay que darle voz y espacio a eso. Cuando aquello se acabe y la razón se acabe, ya podemos empezar a pensar en el más allá, en esas voces o en esas acciones o en esos fenómenos. Pero yo creo que es muy importante, yo siempre digo que para mí lo más importante de llevar en la mochila es el boli, llevar un cuaderno y apuntar absolutamente todo, porque ahí es el único documento o el único sitio o lugar o método que tienes para ir tachando todo aquello que tienes que ir tachando porque no puede ser. Que hay cosas que se nos escapan de las manos, evidentemente sí, pero no puedes vivir 24 horas con eso presente porque no lo aguantaría nadie. No, vamos, te volverías loco, es imposible. Y a todo esto, ¿cuál fue el sitio en el que os dio más miedo investigar? Yo, a ver, he tenido sitio en muchos sitios, es intranquilidad, esa sensación de ahogo, pero yo creo que muchas veces es la sugestión de conocer la historia antes de ir a ese lugar. Pero una noche, y además en esta coincidimos Miguel y yo, que fuimos a la Aldehuela, que es un sitio que está ahí en Perales del Río, muy cerquita de Getafe, donde 2 chicos fallecieron, uno allí y otro en el hospital, después de realizar una rave, en los que nadie se dio cuenta de que estos chicos estaban malitos porque ingirieron una infusión de estramonio. Es un sitio que tiene mucha historia, que ha sido convento, que ha sido bodega, que todavía está casi, ¿no?, aquella iglesia intacta. Entonces yo creo que es uno de los sitios, porque fuimos con un grupito de amigos, esa noche no íbamos a hacer nada especial porque, como ya hemos dicho, cuando vas con mucha gente es imposible, pero sí que fue una noche en la que la primera planta, que es donde están las tinajas y como la entrada y una cuevita, estábamos muy tranquilos, pero fue entrar, no subir a la primera planta, y ahí sí que es verdad que el ambiente se enrareció un poco. Estos chicos que eran noveles en las exploraciones empezaron a sentir un poco de miedo, incluso pánico, porque llegaron a salir corriendo, porque parecía como que nos chistaban al otro lado. Pensamos que eran pájaros, empezamos a descartar cosas y no encontrábamos la razón. Es más, en nuestro fotógrafo que venía con nosotros, la que estaba haciendo una foto al exterior, además está grabado en vídeo, se escucha como nos chistan, ¿no? Entonces él, al cerrar, fijaros, ¿no?, lo que puede hacer en un estado de pánico, al cerrar el trípode corriendo, estos chicos salieron en pánico corriendo, literalmente, y Miguel decidió que lo mejor era salir fuera, ¿no?, para que este miedo no siguiera alimentándose. Y sí que es verdad que cuando salimos fuera empezaron los ruidos a suceder dentro. Entonces fue una noche un poco extraña. Además luego había como una tapia que nosotros, yo me pensé que era la tapia del cementerio, porque detrás había como unos cipreses. Fijaros lo que vemos, ¿no?, que cuando estamos en la oscuridad no se ve absolutamente nada. Y nosotros no solemos ver sensaciones pues mil, pero vi como una figura, como una sombra súper alta, súper delgada, como que corría de un lado a otro. Entonces yo, al decírselo a Miguel, él salió corriendo, ¿no?, porque pensábamos que realmente era alguien que nos estaba gastando una broma. Cuando nosotros estábamos dentro escuchábamos fuera, y cuando estábamos fuera escuchábamos dentro. Y a la que llegamos allí a esa tapia no había absolutamente nada. Pero esta historia tiene segunda parte que te la cuento. No, es que básicamente es eso. Luego volvimos a la semana. No, pero cuéntalo de la otra sombra, por fin. Ah, bueno. Vale, me acordaba. Había una... al salir, claro, como yo vi lo que te ha dicho Celia, ¿no?, de que había un poco de pánico y tal, pues decido salir, porque si imagínate que te rompes una pierna en una carrera, o yo que sé, o te haces un E15 simplemente, pues para salir de ahí es un sitio de... No es que sea difícil salir, pero salir con alguien a cuestas o llamar a alguien si te ha pasado algo y explicarle lo que estás haciendo, pues lo que te comentaba antes es un poco difícil. Y al salir hay una verja y yo miré para atrás porque sentía que me estaban mirando y vi como una sombra así muy fuerte de alguien fuerte que como que se incorporaba a ver qué estábamos haciendo, porque nos quedamos como en la puerta hablando, entramos, no entramos, y dije, mira, vámonos porque aquí hoy no se puede estar. No sé si es que habría alguien dentro que nos quería gastar una broma, no lo sé, pero vamos, yo creo que ha sido la noche de las que más miedo hemos pasado. Y luego volvimos a la semana y además estaba lloviendo torrencialmente y no nos pasó nada, o sea que es lo curioso. Pero esa noche fue un poco extraña. No descarto que hubiera alguien por allí gastándonos una broma, o que realmente viéramos algo paranormal, pero desde luego esa es la noche que más extraña que hemos tenido en 7 años. Ahora sí. Pobre. No. Es que me tiene pasado también en mitad de un directo tener que cortarlo y la gente está diciendo, ¿pero qué pasó?
porque es imposible en esta Pues no casa. pasa nada, a ver, normal. Nosotros No. hace poco estábamos, bueno, hace unos meses estábamos grabando con un amigo nuestro que tenía una niña, pero y es que encima estábamos grabando con otros chicos, con Serach, para su para su programa. Y llega la niña por detrás y se la escucha, papá, quiero caca. Y digo, ¿cómo? Y dije, ¿cómo llevas a la niña al baño, hombre, por favor? Sí, sí, Esto es ¿verdad? perturbador. Joder. No, imposible, imposible. A ver, que ahora mismo la audiencia que tengo, la mayoría son niños, porque con el tema de subir videojuegos, que sobre todo es lo que más fácil tengo para subir, porque no necesitas tener algo y implementar cosas, etcétera. Es lo más fácil, le das ahí a emitir y se acabó. No tiene edición ninguna ni nada. Pero dices, es que muchas veces tengo que pararlo y los niños no entienden. Hombre, claro, a ver, normal. y empieza el mensaje, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, así es imposible. Imposible con niños hacer algo. No pasa nada. Pero bueno, así que fue el sitio que más miedo os dio. Pues Sí, mira, no. ¿Y al final encontraron la explicación a la sombra? No, por eso te digo que volvimos al al fin de semana siguiente, porque cuando hacemos una foto que nos parece un poco extraña o encontramos algo que no nos cuadra mucho, pues repetimos, ¿no? No en un tiempo muy lejano, ¿no? Para que esas sensaciones todavía estén ahí. Y cuando fuimos, ya te digo, hacía una noche de película, o sea, horrible, una noche oscura, con lluvia, bueno, hacía frío, viento, o sea, de esas de película que dices, escucha, esta noche sí que, o sea, va a pasar algo espectacular. Y absolutamente nada, estuvimos súper tranquilos, estuvimos por todos los sitios que habíamos andado el fin de semana anterior y no ocurrió absolutamente nada, ya te digo, que es que además la paz que teníamos y la tranquilidad era increíble, o sea que para que vean, ¿no? Nosotros nos preguntamos muchas veces por qué cuando uno va a un sitio siente ciertas cosas y cuando regresa o vuelve otra vez no siente nada, porque unas veces tenemos miedo y otras veces no, que es algo, entonces entra en juego mucho, ¿no? Tu cerebro y el sentido y el estado de ánimo en el que tú te encuentres aquel día. Ay, ¿qué pasó? No sé. Ahora sí. No, ¿recomendarías alguna peli de miedo? Yo De sí, esas que dan miedo. el ente. Yo para mí la película que más miedo me ha dado siempre es El Ente, en el que además es la primera película que vi que al final ponía basados en hechos reales, que ahora estamos muy acostumbrados, pero yo era súper pequeña cuando la vi y era ¿cómo todo esto que he visto que me ha aterrorizado es verdad? Y trata de una familia que ya se ha separado y que de repente empiezan a notar que sobre todo por la noche y a ella, a la mamá de la casa, hay algo, ¿no? Que empieza a tocarla, incluso hay episodios en el que es violada, en el que la agrede violentamente, que la tira incluso es lanzada por los aires hacia una pared. Entonces yo creo que para mí es mi película de terror favorita, además sabiendo que luego se hizo un experimento a posteriori en el que se retrató, ¿no? Y se hizo una réplica del lugar, de esa habitación. Y seguían ocurriendo estos fenómenos. Es más, cuando ella decía que había sido atacada sexualmente, que había sido violada por este ente o por esta energía, ella a posteriori tenía embarazos psicológicos. Sí que es verdad que como el fenómeno vino se fue, pero sí que esos tests están ahí y esos resultados están ahí. Cada vez que ella decía que había tenido esos episodios, tenía, ¿no? Y sufría un embarazo psicológico. No, coincido contigo totalmente. Aparte también fue de las primeras que vi de terror, recomendada por un compañero del instituto que me la pasó en DVD, bueno, en CD de aquella, no era DVD, y la vi en el ordenador escondida de mis padres, porque claro, es que el problema es ese, mis padres me decían, sí, tú puedes ver lo que quieras, pero después no nos rayes la cabeza con que ves esto, ves lo otro, y no te paranoies. Entonces, ¿qué hice? Bueno, de aquellas con el ordenador, en el MP3 en el MP3 vídeo me acuerdo que tenía el Windows 98 de aquella,
y yo reproduciendo la peli en la calidad más pésima, Sí, pero claro. muerta de miedo. Y la tuve que parar y volver a otra vez, y dije, vamos a calmarnos, volverla a ver, porque me dio muchísimo miedo. ¿Y la tuya, Miguel? Yo, a ver, la he vuelto a ver con los años y se la he vuelto a ver con Rubén. El Exorcista cuando era pequeño me dio mucho miedo, pero por ejemplo, para destacar algunas actuales, las dos de Expediente Warren me parecen muy, muy dignas, sobre todo la primera, me parece muy, muy verídica. Luego ya los Warren, la historia de ellos es un poco peculiar, pero las dos con entretenimiento y película me parecen muy divertidas. Vamos, y dentro del género del terror, de lo mejor que hay ahora mismo, porque es una buena idea y se lleva hasta el final bien, más o menos, salvo la segunda. Pero que el resto de películas son un poco... Son ideas muy buenas, pero mal desarrolladas. Pero yo creo que esas dos, el díptico de Expediente Warren, son bastante curiosas. Y si... ¿Cómo es? Insidious, también me gustan, están bastante bien. Bueno, No pasa nada, a ver, normal. Nosotros No. hace poco estábamos, bueno, hace unos meses estábamos grabando con un amigo nuestro que tenía una niña, pero y es que encima estábamos grabando con otro chico, con Serach, para su para su programa. Y llega la niña por detrás y se la escucha, papá, quiero caca. Y digo, ¿cómo? Y dije, pues llevas a la niña al baño, hombre, por favor. Sí, ¿verdad? Perturbador. Joder. No, imposible. A ver, que ahora mismo la audiencia que tengo, la mayoría son niños, porque con el tema de subir videojuegos, que sobre todo es lo que más fácil tengo para subir, porque no necesitas tener algo y implementar cosas, etc. Es lo más fácil, le das ahí a emitir y se acabó. No tiene edición ninguna, ni nada. Pero dices, es que muchas veces tengo que pararlo y los niños no entienden. Hombre, claro, a ver, normal. y empieza el mensaje, pero ¿qué pasó? Digo, es imposible con niños hacer algo. No pasa nada. Pero bueno, así que fue el sitio que más miedo os dio. Pues Sí. mira, no. ¿Y al final encontraron la explicación a la sombra? No, por eso te digo que volvimos al al fin de semana siguiente, porque cuando hacemos una foto que nos parece un poco extraña o encontramos algo que no nos cuadra mucho, pues repetimos, ¿no? No en un tiempo muy lejano, ¿no? Para que esas sensaciones todavía estén ahí. Y cuando fuimos, ya te digo, hacía una noche de película, o sea, horrible, una noche oscura, con lluvia, bueno, hacía frío, viento, o sea, de esas de película que dices, escucha, esta noche sí que, o sea, va a pasar algo espectacular. Y absolutamente nada, estuvimos súper tranquilos, estuvimos por todos los sitios que habíamos andado el fin de semana anterior y no ocurrió absolutamente nada, ya te digo, que es que además la paz que teníamos y la tranquilidad era increíble, o sea, que para que vean, ¿no? Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué cuando uno va a un sitio siente ciertas cosas y cuando regresa o vuelve otra vez no siente nada? Porque unas veces tenemos miedo y otras veces no, que es algo, entonces entra en juego mucho, ¿no? Tu cerebro y el sentido y el estado de ánimo en el que tú te encuentres aquel día. ¿Recomendarías alguna peli de miedo? Yo De sí, esas que dan miedo. el ente. Yo para mí la película que más miedo me ha dado siempre es El ente. En el que, además es la primera película que vi que al final ponía basados en hechos reales, que ahora estamos muy acostumbrados, pero yo era súper pequeña cuando la vi y era, ¿cómo todo esto que he visto que me ha aterrorizado es verdad? Y trata de una familia que ya se ha separado y que de repente empiezan a notar que sobre todo por la noche y a ella, a la mamá de la casa, hay algo, ¿no? Que empieza a tocarla, e incluso hay episodios en el que es violada, en el que la agrede violentamente, que la tira incluso es lanzada por los aires hacia una pared. Entonces yo creo que para mí es mi película de terror favorita, además sabiendo que luego se hizo un experimento a posteriori en el que se retrató, ¿no? Y se hizo una réplica del lugar, de esa habitación. Y seguían ocurriendo estos fenómenos. Es más, cuando ella decía que había sido atacada sexualmente, que había sido violada por este ente o por esta energía,
ella a posteriori tenía embarazos psicológicos. Sí que es verdad que como el fenómeno vino se fue, pero sí que esos tests están ahí y esos resultados están ahí. Cada vez que ella decía que había tenido esos episodios, tenía, ¿no? Y sufría un embarazo psicológico. No, coincido contigo totalmente. Aparte también fue de las primeras que vi de terror, recomendada por un compañero del instituto que me la pasó en DVD, bueno, en CD de aquella, no era DVD, y la vi en el ordenador escondida de mis padres, porque claro, es que el problema es ese, mis padres me decían, sí, tú puedes ver lo que quieras, pero después no nos rayes la cabeza con que ves esto, ves lo otro, y no te emparanoies. Entonces, ¿qué hice? Bueno, de aquellas con el ordenador, en el MP3 en el MP3 vídeo me acuerdo que tenía el Windows 98 de aquella, y yo reproduciendo la peli en la calidad más pésima. Sí, claro. Muerta de miedo, y la tuve que parar y volver a otra vez, y dije vamos a calmarnos, volverla a ver, porque me dio muchísimo miedo. ¿Y la tuya, Miguel? Yo, a ver, la he vuelto a ver con los años y se la he vuelto a ver con Rubén. El Exorcista cuando era pequeño me dio mucho miedo, pero por ejemplo, para destacar algunas actuales, las dos de Expediente Warren me parecen muy dignas, sobre todo la primera, me parece muy verídica. Luego ya los Warren, la historia de ellos es un poco peculiar, pero las dos, de entretenimiento y película, me parecen muy divertidas. Vamos, y dentro del género del terror, de lo mejor que hay ahora mismo, porque es una buena idea y se lleva hasta el final bien, más o menos, salvo la segunda. Pero que el resto de películas son son ideas muy buenas pero mal desarrolladas. Pero yo creo que esas dos, el díptico de Expediente Warren, son bastante curiosas. Y ¿cómo es? Insidious también me gustan, están bastante bien. Bueno, a mí me tiene pasado de las Insidious y Expediente Warren verlas con el niño, porque a ver, el niño ya va a cumplir 14 y bueno, ya va centrándose un poco, y me dice que mamá, a mí no me da miedo. Y dices, ¿cómo que no? No me da miedo. Y dice, bueno, pues nada. A ver, sí que las de Insidious, la primera, y la de Expediente Warren también la primera, no te esperas lo que va a pasar. Vamos, igual que me pasó con Paranormal Activity. Paranormal Activity, la primera me encantó. Más allá de que no me crea nada de lo que dicen que es basada en hechos reales, eso es mentira. Pero dices, ostras, a ver, espérate porque aquí hay algo. Pero las demás, de verdad que yo decía, pero son más típicas de Scary Movie que de... Claro, pero escucha, yo te voy a decir una cosa, yo con Paranormal Activity, Miguel está adelante, que es de las pocas películas que luego tengo miedo de ir a hacer pis sola, de ir al baño, sí, porque sé que no es sé que no está basado en hechos reales, sé que es un batiburrillo de experiencias que todos sabemos, ¿no? Que están documentadas, que pueden pasar como poltergeist en casa, pero sí que es verdad que yo creo que a mí lo que me da miedo, como me da mucho miedo el terror psicológico, en el que estás en tu casa, estás en tu cueva, donde tú te sientes protegido, en el que no hay manera, es todo invisible y no hay manera de protegerse. Entonces lo que me da miedo creo que es el trasfondo, pero Paranormal Activity sí es de las pocas películas que puedo decir que días después me tengo que tapar. Sí, y aparte de eso, que de repente están en la cama cuando van pasando esas horas, que dices, es donde más seguro no se encuentra, porque yo me acuerdo que donde te refugias es con las sábanas hasta arriba, claro. Pensando que va a diluir todo la sábana, pero de repente estar durmiendo y de que algo te coja de los pies o te... No, imposible. Ahora, esta es un poco más escabrosa. ¿Hay algún misterio o tema del cual os prohibieron hablar en todos estos años que llevan con la radio? No, que nos han dado muchos palos detrás, sí, pero poder hablar no, porque mira, hemos llegado a hablar del caso de... Ahora, esta es un poco más escabrosa. ¿Hay algún misterio o tema del cual os prohibieron hablar en todos estos años que llevan con la radio? No, que nos han dado muchos palos detrás, sí, pero poder hablar no, porque mira, hemos llegado a hablar del caso para España, de los chiquillos, ¿no? Que esos pederastas les hacían perrerías y nadie nos ha amenazado nunca, ni nos han perseguido, ni nos han mandado ningún mail diciendo no habléis de esto.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hemos hablado del caso Vallecas o de Belmez, siempre hemos tenido por ahí retractores que en algunas presentaciones del libro casi no hemos sido señalados, pero yo cuento la verdad, ¿no? O mi verdad, por lo menos, o mis pensamientos y mis sensaciones y mis opiniones, y yo creo que el programa de Misterios en Viernes es nuestro, no solo nuestro, también es vuestro, en el que yo creo que queda muy bien reflejado que la persona que viene no se le pone ni un guión, ni se tacha nada, ni se pone ningún pitido, ni se edita nada de lo que no haya dicho esa persona. O sea, creo que no, pero me pasa en mi vida real, ¿no? No me gusta que me censuren, y yo creo que en Misterios en Viernes muchísimo menos, porque era una plataforma evidentemente para eso, ¿no? Para que, como hemos dicho antes, para que la gente que viniera se sintiera bien, para que pueda expresarse, y para que nosotros le decimos que en Misterios en Viernes refleje y exprese todo lo que no le dejan hacer en otros sitios. Sí, pues aparte se nota, porque hay programas en los que están y hablan de esto, hablan del otro, pero se nota que en algún punto lo cortan. Y dices, ¿pero por qué lo cortas? ¿Por qué dejas de hablar de eso? O dicen, en un programa vamos a seguir hablando y tal, y lo cortan de seco, y dices, ¿dónde está el problema? Pero bueno. Nosotros sabemos de programas en el que van, bueno, de programas y de invitados que te piden las preguntas antes, y programas en los que ciertos temas no puedes hablar. Pero bueno, y cada uno con su programa haga lo que quiera, evidentemente. Cada uno emite como quiere y cada uno oye lo que quiere, y me parece correcto. Pero vamos, nosotros nunca, hasta el día de hoy, le hemos dicho a alguien, ¿quieres hablar de esto? ¿No puedes nombrar esto? Evidentemente decimos, no se puede faltar el respeto, o sea, cosas de sentido común. Pero decirle a alguien que no hable de cierto tema, nunca, nunca. Mira, yo creo que al principio, cuando hicimos... Hay un personaje, es un amigo. Voy a decir un personaje porque es un personaje de Facebook y del mundo del misterio, pero es amiguete nuestro. Que se llama Pablo Moreiras. Es un poco defenestrado por todos los lados, y nosotros le dijimos, pues vente a nuestro programa y habla con nosotros. Y en ningún momento le dijimos que no hablara de ciertos temas, o sea, que hablara de lo que él quisiera. Y de hecho, gente que venía a nosotros dijo, joder, qué valor tenéis de invitar a Pablo, porque Pablo no se corta. Yo creo que Pablo se comportó como se comporta normalmente, no tiene pelos en la lengua, a veces a lo mejor pierde los modales, pero en el programa se comportó como un señor, habló de todo lo que le quería hablar, no se cortó en nada, nos lo pasamos genial. De hecho, volvió a las pocas semanas, y es una persona normal y corriente. No iba a consentir que insultara a nadie, evidentemente, pero dentro del mundo del misterio es un poco personaje, a veces un poco polémico, evidentemente, pero con nosotros tenía una relación excelente y nunca hemos tenido problema con él. Bueno, y yo tengo que hacer una pequeña mentirijilla que he dicho, que yo a Miguel sí que es verdad que a veces no le dejo porque le doy patadas debajo de la mesa. No le censuro, pero le coacciono. Así que si escuchamos algún sonido así como algún golpeteo, tal, no es nada paranormal. No es nada paranormal. Y un libro que recomendarías también así de misterio o de miedo. Yo lo sé, mira, yo siempre tengo 3 o 4 libros de cabecera del misterio, y recomiendo Enigma sin resolver de Kiel Jiménez, por supuesto, aunque luego no me guste su labor, pero el libro ese para mí es uno de los libros que me abrió dentro del misterio. Lo he comentado antes, Vida después de la vida, de Raymond Moody, Estoy bien, de JJ Benítez, aunque no me guste cómo actúa Benítez o cómo escribe, pero ese libro para mí me marcó, me gustó mucho. Y son libros pues así un poco de cabecera, ¿no? Luego hay libros muy buenos como Vampiros de Javier Arries, o cosas bastante curiosas que hay por ahí del misterio, o por ejemplo el de David Cuevas, ¿cómo se llama el primero? Que no recuerdo ahora mismo. Dossier del Insólito. Dossier del Insólito, que está muy bien. O sea, hay libros muy curiosos, pero para mí esos 3 son 3 libros de cabecera, y siempre que hablo de ellos los recomiendo. Son, creo que, libros muy esclarecedores, libros que te abren mentes. Habrá gente a la que le gustará el libro de los condenados, el libro de Urrantia, hay 1000 libros, pero para mí esos 3, el Enigma sin resolver, Estoy bien y Vida después de la vida, son para mí principales. Yo coincido con Miguel, sobre todo en Vida después de la vida, pero sobre todo uno que no tiene que ver mucho con el misterio, pero sí que a mí me hizo un poco dar un paso hacia adelante, y siempre digo, ¿no?, que el libro de Viven fue el primer libro que me lo leí en un fin de semana en casa de mis abuelos. Que no me obligaron a leerme en el colegio, fue el primer libro que me leí entero sin obligación, y me hizo pensar, ¿no?, en la muerte, un poco en el, no en el más allá, que sí que ya tenía un poco más de conocimiento, pero sí que me hizo reflexionar sobre todo en la muerte, ¿no?, y en esas prioridades que en ciertas circunstancias tienes que cambiar de orden. Así que yo creo que para mí Viven también es uno de mis libros favoritos.
Pues mira, decirle que a los de Viven, a algunos los conozco personalmente. Nosotros conocemos a José Luis Inciarte, a Coche. Ah, pues no, a ese no, yo conozco a Parrados y... Ay, a este, ¿cómo es? El que el padre tenía Casa Pueblo en Uruguay, no me acuerdo ahora el nombre exactamente. Son a los dos que conozco. Y una cosa es leer el libro, ver la peli, y otra cosa es tenerlos enfrente y escuchar cómo hablan, las caras que ponen cuando cuentan 1001 vez toda la historia y dicen, ostras, yo no sé qué haría en su caso, la verdad. Yo cuando entrevistamos a Coche, mira, te queda la piel de gallina. Claro, yo cuando les entrevistamos en la radio, que yo en mi vida pensé que podía haber entrevistado a un superviviente de los Andes, escucha, desde que empecé hasta que terminé, estuve llorando. Pero llorando que no podía controlarme, Sí. es que cuando me fui a despedir de él, o sea, se me iba de verdad con él un trozo. Porque fue tan emocionante el escucharle, el que ese hombre me diera, mira, gracias, no, gracias a ti, ¿sabes? Él decía, no, gracias a vosotros por dejarme expresar lo que siento. Creo que es algo que lo tienen tan en el día a día, ¿no? Que nos duele a todos. Entonces yo, para mí ha sido de Misterios en Viernes y en mi vida personal una de las experiencias más gratificantes que he tenido, ¿eh? No, y aparte, claro, ellos, ahora ya no sé, ya digo, yo hace años ya que no volví a Uruguay y no lo sé, nunca tampoco he preguntado, pero casi todos los años ellos iban y hacían charlas en la Fuerza Aérea y me acuerdo que era impresionante verlos porque entraban, la mayoría iban todos los años y tal. Pero los que más hablan y los que están más, como bien dicen, la palestra en Uruguay, son ellos dos. Y de verdad que era impresionante. No, nunca me había pasado de ir así a entrevistas. No los entrevisté yo, obviamente. Era otro que los entrevistaba y bueno, iban contando. Y en vez de ser una entrevista así como tú le preguntas y ellos responden, no. Tiraban una pregunta y ya ellos se largaban a hablar. Y te impresionaba muchísimo pensar todo por lo que pasaron y que uno no se cree capaz de pasar por eso y quedar vivos, la verdad. Es verdad, ¿no? Yo creo, nosotros cuando le preguntamos lo primero que dijo él fue que sufrieron la humillación y la aberración más grande que puede sentir el ser humano, ¿no? Entonces luego entiendes, ¿no? Que tuvieron que hacer cosas que en la mente de una persona a día de hoy es inimaginable, ¿no? No vamos a dar datos escabrosos, pero solamente no el tener que dormir desnudo completamente para dar calor a un compañero con el que te has ido de cerveza 1001 vez, ¿no? Y que has llegado 1001 vez, pues yo creo que debe de ser horrible, sin contar, como ya digo, otros detalles que todos sabemos y que no hace falta nombrar. Yo creo que escucharles es como no, hacerte un viaje, ¿no? A tu yo más interno, ¿no? Y decir que estas personas merecen la pena, ¿no? Y que cada día dan gracias por estar vivos, y yo creo que es lo que casi deberíamos de hacer todos. Sí, sí, y te hace plantear las cosas, como dijiste tú, de otra manera totalmente diferente y decir, bueno, los problemas que uno pasa no son tantos como los que pasaron ellos. Vaya. Porque fue muy, muy heavy. Hablando así, fue muy heavy. Y que eran unos chavales. Y que iban a pasárselo bien y que bueno, es que yo creo que su inmadurez... ¿Es que iban a un campeonato? Claro, es que su inmadurez se vio retratada perfectamente. Es que se comieron la comida en 2 días. ¿No? Eso entonces sí, es como, oye, claro. a algún alto cargo de la Fuerza Aérea donde se te ocurra siquiera preguntarle qué fue lo que pasó con ese avión, ni se te ocurra. Hombre. Porque te pueden matar directamente. La verdad que fue impresionante y yo se lo dije, ¿no? Para mí Viven es mi libro favorito y tener al otro lado del ordenador viéndole cara a cara a esa persona para mí fue increíble. Sí, es que tú dices, bueno, los ves en la tele y dices, sí, vale, te lo van contando, le ves, pero verlos en directo es otra cosa. O sea, estar cara a cara con esa persona y decir, ostras, te lo está contando a ti y le estás viendo cómo reacciona y tal. Y mira que los pobres están hartos de contar miles de veces y que les pregunten por esto, que le pregunten por aquello. La verdad que fue impresionante y yo se lo dije, ¿no? Para mí Viven es mi libro favorito y tener al otro lado del ordenador viéndole cara a cara a esa persona para mí fue increíble. Sí, es que tú dices, bueno, los ves en la tele y dices, sí, vale, te lo van contando, le ves,
pero verlos en directo es otra cosa. O sea, estar cara a cara con esa persona y decir, ostras, te lo está contando a ti y le estás viendo cómo reacciona y tal. Y mira que los pobres están hartos de contar miles de veces y que les pregunten por esto, que le pregunten por aquello. Y están hartos de contar la historia, pero sí, el que tenga la posibilidad de escucharlos o de tener la posibilidad de estar con ellos y ver lo que pasó y que te lo cuenten ellos en primera persona, yo les recomiendo que lo hagan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando hacéis los programas, ¿habéis notado que no estáis solos en el estudio? Aparte de estar con las personas y tal, vamos, digamos, seres extracorpóreos. No, aparte de algún ruido extraño que sí que es verdad que en Radio Vallecas, que tiene una historia que ya contaremos un poco más adelante, que no podemos adelantar por los testimonios que nos han llegado, pero no, yo creo que estamos tan metidos, de verdad, a lo mejor puede parecer un poco exagerado, ¿no? Pero para mí esa hora me la tomo muy en serio, que me lo paso pipa, evidentemente, pero para mí es una hora en la que me la tomo muy, muy en serio porque lo que cuento lo siento, ¿no? Entonces yo creo que estamos tan inmersos en que se escuche bien, en esos nervios del principio, que siempre hemos dicho, el día que empecemos un programa y no sintamos ese nervio en el estómago, lo dejamos y llevamos un montón de programas y seguimos sintiéndolo, pero no, yo creo que a veces estoy tan pendiente y de darle patadas a Miguel que no... que nada más, ¿no? Porque aparte de que cada uno dice su parte, pues siempre estás pendiente de la otra persona, ¿no? Porque muchas veces pues te puedes quedar en blanco, pues lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es una hora muy concentrada en la que casi no tienes tiempo para mucho más. ¿Tú has sentido algo alguna vez, Miguel? No, yo sabéis que soy un cacho piedra y no me entero de nada y no he sentido nada extraño. Lo más extraño, hemos escuchado puertas y tal, pero claro, de Radio Vallecas está en un edificio, en el sótano de un edificio y es normal que se oigan ruidos, entonces nunca... Hay una historia que cuentan de un fantasma que ha dicho Seila allí en Radio Vallecas, que ya contaremos más adelante, pero nunca hemos sentido nada raro. Si es que no... Lo raro es que si lo que ocurra algo, ya te digo, siempre, pero vamos, nunca nos ha ocurrido nada raro en la radio. Alguna vez ha colado alguna voz extraña, pero claro, es que no es un estudio cerrado al 100%, es una emisora, está recibiendo y mandando datos, entonces, pero nunca nos ha ocurrido nada extraño. Bueno, el de Radio Vallecas se lo recomiendo porque sí que me han llegado oídas de la radio y más o menos puedo intuir de lo que va el tema. Y sí, va a estar muy bueno, escúchenlo. Y esta creo que es una pregunta que ya sé la respuesta, pero ¿qué os da más miedo, los fantasmas de carne y hueso o los etéreos? Oh, los de carne y hueso sin duda. Yo creo que cuando uno sale a la calle no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Además yo creo que estamos en una época, ¿no? En los que tenemos muchísimos problemas laborales, políticos, monetarios, entonces yo creo que estamos dando la peor visión, ¿no? del ser humano que podemos dar en esos arrebatos en los que pues estamos, ¿no? De suicidios, ataques violentos, sean sexuales o brutales, ¿no? Por naturaleza, y yo creo que eso sí que da miedo, que es realmente lo que nos tiene que dar miedo, ¿no? Y el por qué una persona se tiene que quitar la vida por perder una casa o por qué alguien ataca a otra sin razón alguna, ¿no? O sea, por temas religiosos o, como digo, políticos. Yo creo que eso sí que realmente da miedo y que lo que da miedo es el ser humano, ¿no? Y esa naturaleza interna que todos, que a veces, ¿no? Por una cosa o por otra sacamos, ¿no? Nuestro yo más primitivo y que hacemos cosas que realmente son horribles. Sí, coincido contigo totalmente. Pero bueno, siempre es la típica pregunta de que ¿qué os da más miedo? Pero sí, totalmente los humanos. Yo creo que los etéreos son un poco más fáciles de manejar, creo yo. Además no dan guerra, mira, a nosotros ni nos aparecen, o sea que mientras no los provoques. Claro, cuando Rubén era muy pequeñito y quizá nos
veía, ¿no?, hacer estas cosas y tal, y yo le decía que lo único, pues eso, siempre digo, ¿no?, que lo único que queremos son respuestas y quizás poder ayudar de una manera que nosotros podamos hacerlo a esas personas que están allí. Y yo, a tono de broma, para que Rubén no sintiera miedo en ningún momento cuando nos escuchaba hablar o cuando la gente nos preguntaba, pues siempre les decía, no, pobrecitos, en algún sitio tienen que estar, ¿no? Son sitios que son personas, ¿no?, que ya no están aquí, Rubén, y que tienen que estar en algún sitio porque no han logrado llegar a donde tienen que llegar. Y yo les decía, ¿no?, mira, si no dan guerra, ¿no?, no ocupan lugar, no tienen que tener su sitio, no comen, no beben, ¿no? Entonces, yo creo que a modo, ¿no?, de quitarle un poco de hierro al asunto, que él nunca sintiera miedo, pero que sí que entendiera que están aquí, que no se puede evitar y que lo único que podemos hacer es aprender de ellos e intentar, pues, solucionar cosas que quizá ellos tengan que hacerlo. Y esta ya también es más personal. ¿Es complicado trabajar juntos siendo pareja? No. A ver, la gente dice que sí, pero nosotros no tenemos ningún problema. Yo conozco muchos amigos que dicen que no les gustaría trabajar con su mujer, y yo con mi mujer trabajo día a día porque estamos en el mismo centro trabajando, y aparte compartimos esta afición que es hacer radio y de experimentar, escribir juntos, etcétera. O sea que yo encantado, yo no tengo ningún problema, y Seila creo que tampoco. Voy a sacar el folio. No. no, porque es muy fácil, ¿no? Creo que también tenemos una ventaja, que nos conocimos trabajando, entonces no es como quizá, ¿no?, que de repente se juntan dos personas con diferentes pensamientos. Yo creo que Miguel y yo vamos muy en la línea, cada uno, evidentemente, yo sé que soy un poco más espiritual, más romántica en ese sentido. Miguel es más duro, ¿no?, y más y mucho más en las críticas, ¿no? Y yo a veces intento ser a veces muy políticamente correcta, que creo que a veces es un defecto, pero sí que es verdad que yo no tengo ningún problema ni al elegir los temas, porque quizás si a mí me gusta un tema, imaginaros, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, toda la parte de esoterismo, que quizá a Miguel le llama mucho menos la atención, no pasa nada, se hace ese programa. Y el siguiente, pues una temática que quiera él, ¿no?, pues elige. Yo creo que esto es todo un 50%, y si se sabe llevar ese equilibrio como la balanza de Misterios en Viernes, pues se lleva bien. Y en el trabajo, pues tenemos muy claro que el trabajo es el trabajo, y que lo que ocurre en casa ocurre en una exploración, se aparca también en esas puertas, y nuestra relación es sumamente laboral. Además, es más, cuando nosotros hemos venido a Cuenca, que solo hay un supermercado y trabajamos en el mismo, al principio la gente ni siquiera sabíamos que éramos pareja, hasta que empezaron, pues, a vernos salir juntos, a que yo iba a buscarle por la noche, y decían, es que si vosotros no hubierais dicho desde un principio que erais pareja o que erais marido y mujer, nosotros nos hubiera costado saberlo. Ya. Y bueno, hasta aquí la ronda de preguntas, y bueno, la verdad que fue un placer haber hablado con ustedes. Estaba muy nerviosa cuando empezamos, porque digo, no puedo creer que los que esté escuchando yo en la radio los pueda entrevistar yo. No, al contrario, no me puedo creer que alguien anónimo siga Misterios en Viernes a tope, porque nosotros ya sabes que siempre decimos que eres nuestra tuitera más, ¿no?, que está siempre ahí al pie del cañón. Entonces, para mí, de verdad, es todo un honor y todo un placer que alguien dedique 1 hora y media de su tiempo, que, como ya sabes, ¿no?, tenemos nuestra vida, tus niños, en entrevistar a dos locos que hacen un programa cada viernes y que hay gente que les escucha. Para nosotros, de verdad, es todo un placer, no lo podéis imaginar. Ya os digo, cuando recibimos vuestros mensajes, cuando recibimos vuestro apoyo, que se nota muchísimo, y para mí, ya te lo digo, ha sido 1 hora de diversión, en lo que 1 hora y pico en los que nos hemos pasado pipa, y que muchísimas gracias por dejarnos expresarnos. No, por nada, vamos. Suscribo letra por letra lo que dice Seila, no puedo decir nada más, porque me lo paso genial hablando de misterio, bien sea en radio, con un grupo de amigos tomando una cerveza, en un canal de YouTube como en tu caso, y que me dejen expresarme y decir las cosas como las pienso. Para mí es no hay mejor pago para mí que este. Ahora que está tan de polémica el tema de que si los programas de radio son gratis, que tal y cual, yo es una afición que tengo, no soy periodista, entiendo a la gente que sea periodista, que haya estudiado una carrera y haya gente que haga programas de radio gratis, pero yo, como es una afición que tengo y disfruto, yo siempre nada más que puedo decir que dar gracias a la gente que me escucha y invierte su tiempo, o pierde su tiempo, todo hay que decirlo, en escucharme. Así que yo
encantado, y para cuando lo quieras, aquí estamos siempre. Claro, porque además yo siempre digo a la gente, oye, que sabemos hablar de más cosas que misterio, que tenemos también vida y experiencias, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Ricardo en Perdiendo el Miedo, con el Día del Orgullo Gay, pues hizo como un especial, ¿no? Entonces ahí hablamos, ¿no? de pelis, porque hacemos nuestra sección de pelis, pero orientada, ¿no? Un poco a ese día. Pero hablamos de muchas cosas, expresamos nuestras opiniones, y yo le di las gracias al final por no dejarme hablar solo de misterio en su programa, sino también, ¿no? de opiniones personales que tienes, de tu vida cotidiana, de problemas que existen, y que ya sabes, que por eso te digo, ¿no? Que nos puedes llamar para cuando quieras, para lo que necesites, porque ya sabes que Miguel y Seila siempre van a estar aquí para ti. No, decir también que me dio mucho reparo cuando les mandé el mensaje, dije, bueno, no creo que quieran acceder porque, vamos, soy una simple persona que los escucha. ¿Y nosotros? Somos unos simples que se ponen ahí delante de 2 micros. No, y cuando de repente en el programa dice, no, es que escríbenos cuando quieras, hacemos la entrevista, que no hay ningún problema, y dije, no puedo creerlo, le voy a escribir. Pues claro que sí. En ese momento paré lo que estaba haciendo y dije, les voy a escribir, y después, claro, les escribe y dice, ay, pues no quiero sonar muy pesada, ni que tal. Y digo, bueno, siempre intentando, vamos, que fue toda una odisea. Sí, pero odisea para ti, que te hiciste un mundo ahí fantástico, porque nosotros, pero vamos a ver, nunca decimos a nada que no. No nos vemos con la condición de decir a nadie que no, y me explico. ¿Cómo voy a decir yo que no a algo que me propone alguien que está perdiendo el tiempo en escribirme, y no solo porque hagamos misterios en viernes, sino cuando tú estás en tu vida normal, que te proponen algo? Nadie, ¿no? Yo creo que el decir que no a alguien que te está proponiendo algo sin ninguna causa muy justificable es muy feo, ¿no? Entonces, nosotros somos personas normales, que hacemos nuestra vida cotidiana y que nos encanta, ¿no? Compartir con todo el mundo. Y te voy a decir una cosa, y a lo mejor va a sonar un poco raro, pero me vas a comprender. Yo creo que no hay gente más generosa que la del mundo del misterio, y me explico. Tú no verás a un futbolista famoso hablar para un podcast de alguien que hace desde su casa. Es raro. No, pero no. Sí que verás a cualquier persona del mundo del misterio, a cualquier autor que ha escrito un libro, a cualquier persona, cualquier cosa que le propongas, oye, vamos a grabar tal noche, te puedes, sí. Mira, hacemos una jornada sana en octubre, y ninguno de los ponentes que vienen cobran, ninguno. Vienen todos gratuitamente. Les pagamos evidentemente el dormir, porque ya que vienes gratuitamente, pues qué mínimo que estés aquí, ¿no? Que te intentemos facilitar lo posible. Pero ninguno te dice que no. Y si le dijeras, oye, que no os puedo ni pagar, te aseguro que el 80% te dirá, no pasa nada, no te preocupes, es una cosa que vamos a hacer gratuita y tal. O sea, no hay problema. La gente del misterio es súper generosa, siempre lo digo, es una persona súper agradecida, súper generosa, y es un ámbito en el que cuando entras y conoces a la gente que hay dentro, y de verdad y de calidad, es asombroso, es increíble. O sea, no puedes imaginarte cuántas veces me ha pasado como a ti, ¿no? Porque, joder, voy a hablar con, por ejemplo, una persona que admiro muchísimo y quiero muchísimo, con Lorenzo Fernández Bueno. Le voy a mandar un mensaje y a lo mejor ni me contesta, yo qué sé. Al revés, es el primero, oye, gracias por hablar conmigo, no sé qué, buscamos un hueco porque estoy muy liado, y en cuanto tiene un hueco, hablas y le entrevistas, y es un tío como tú, como yo, un tío cojonudo, una persona normal y corriente, y dices, y el que hace la montaña eres tú, ¿no? Joder, es que Lorenzo Fernández Bueno no me va a contestar, va a decir que yo quién soy. Al revés, la gente del mundo del misterio es alucinante. O sea, hay muchos gilipollas también, todo hay que decirlo, yo soy muy claro, pero la gente que lleva muchos años, que lleva muchas trayectorias, muchos programas, muchos libros, esa gente es encantadora, no hay ningún problema con ellos. Y en los congresos igual, o sea, es que te dan la mano de una manera que dices, no me lo puedo creer, que no pasa nada, que vamos, que encima te dicen, joder, qué iniciativa tan buena, y tú dices, ¿de verdad se está pasando esto? Porque no me lo creía que esta persona no me ponga ninguna traba, y gente que yo quería que viniera porque son más amateur y son más afines a nosotros en experiencias, en situaciones, te dicen que no, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que a veces, yo siempre lo digo, ¿no? Que mucho problema de que tienen esta gente famosa, de que está endiosada, el problema lo tenemos los que estamos detrás, esos fans, esos seguidores, que lo que hacemos que sean así somos nosotros. Yo entiendo perfectamente, imagínate, ¿no? Hay que tener los pies muy en el suelo. Yo imagino, ¿no? A ese Ronaldo entrando por primera vez cuando le presentaron aquí en el Santiago Bernabéu, con no sé cuántas mil personas coreando su nombre, endiosándole, pues es muy, muy difícil tener los pies en el suelo. Pero el problema
lo tenemos nosotros, ¿no? Que como dice Miguel, hacemos esa montaña de dificultades a llegar a ellos que a veces las hacemos reales. Bueno, ahora hablando así, yo me acuerdo que en el colegio iban escritores que justamente estábamos leyendo ese libro y me acuerdo que los profes nos decían, bueno, escriban las preguntas que le quieran hacer. El pobre lo torturábamos. No sé cómo se animó a estar enfrente de niños pequeños contestando esas preguntas un poco tal, que muchas veces ni nada que ver con el libro, le preguntamos de la familia, bueno, y el hombre, y tú decías, ostras, es una persona, bueno, tú lo veías así, a ver, como una persona muy famosa y que no lo podías creer que estabas hablando con ellos y creo que eso es lo divertido de esto. Es que no lo tiene que cortar porque eso te hace humana. No te rías, no lo cortes, hace humanos. Claro, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que esas personas tienen hijos y harán entrevistas y se descolarán. Oye, no te coló la niña de Obama ¿no? Yo creo que para mí es lo que esos detalles son lo que hacen personas y humanas, ¿no? El decir, oye, que son como yo, que van al baño como yo, que van al súper como yo, que lloran como yo. Entonces, yo creo que esos pequeños detalles nunca se tienen que perder, seas quien seas y estés en el estatus que estés, porque al final, yo en mi trabajo cuando vienen los jefes, sí que es verdad que llevo muchos años trabajando, pero aquí se cuadran, ¿no? Llevan muy pocos años abiertos y es como, y yo le digo, escucha, que le tengo el respeto que le tengo que tener evidentemente porque es mi jefe o porque, no solamente por eso, sino porque es una persona más mayor que yo y le tengo solamente un respeto por eso, pero que es una persona igual que yo, ¿eh? Él tiene su estatus en el trabajo y yo tengo otra, pero somos personas igual. O sea, que yo como trato a todo el mundo por el mismo rasero, pues quizá a lo mejor es un problema que tenemos Miguel y yo de tratar a todo el mundo igual, pero yo creo que no debería de verse como tal, porque para mí debería de ser una cosa que todo el mundo tuviera esa medición. Ya, sí, pero no todos, entonces, claro, el problema viene ahí. Pero bueno, eso, que igualmente, por ejemplo, en mi caso que ven vídeos y tal, a veces algunos me preguntan, ay, ¿podrías jugar conmigo a tal juego? Y me lo pregunta así como diciendo, vamos, pero ¿yo quién soy? Si a mí no me sigue ni el tato prácticamente. Y me pide para jugar y digo, sí, ¿por qué no? Yo juego con todo el mundo, a mí no me, Claro. no me importa. Oye, pues tendrás que jugar con nosotros, que también somos muy viciados de la Play. Ah, por favor, ¿a qué juegan? A todo. Yo soy un poco más No, sibarita y juego al Tomb Raider, Uncharted, pero Rubén, el Fortnite... Nada, que me agregue, echamos unos fornites. Claro que sí. Sí, después les paso, a ver, en privado no, que todo el mundo ya lo sabe, el ID, porque aparte sale en la pantalla, no hay forma de ocultar tu ID. Vale, sin problema, ahora nos lo mandamos por WhatsApp, por privado. Vale, y eso, encantada, gracias por perder el tiempo conmigo. Nada, Y podemos decir nada. que es invertir, no es perder, es invertir y pasarlo bien. Y gracias a ti, que no te vamos a poder devolver esas horas que has perdido tú escuchándonos. No, tranquilo. Y bueno, ya para terminar, ¿en qué emisora de radio estáis ahora mismo? ¿Y los días y a qué hora? Bueno, pues ahora mismo estamos en Radio Color, los viernes a las 11, la 106.2, lo que es en Cuenca, capital, y en los pueblos de alrededor, pero podéis escucharnos por la app de Radio Color con K, como Radio Vallecas, donde se escucha en directo la emisora, y si no, pues como siempre, en el canal de iVoox de Misterios en Viernes. Pues nada, muchas gracias y nos estaremos escuchando. Por supuesto que sí. Y nos tendrás que contar esa experiencia que has contado aquí para Misterios en Viernes, así que Bueno, cuando quieran. hay que seguir contando historias y descubriendo el misterio, que lo chulo es eso, ¿no? Buscarlo. Yo creo que lo bonito es buscarlo y luego ya cuando se descubre, pues es otro tema, pero el buscarlo, el investigar y el indagar, creo que es lo más bonito del mundo del misterio, ya te digo, y la gente que hay es estupenda, hay de todo, pero sobre todo la gente es muy generosa, no hay casi ningún problema, y a cualquiera que le digas, oye, que te quiero entrevistar, quiero hablar contigo, raro es el que te diga que no. Echamos unos fornites. Claro que sí. Sí, después les paso, a ver, en privado no, que todo el mundo ya lo sabe, el ID, porque aparte sale en la pantalla, no hay forma de ocultar tu ID. Vale, sin problema, ahora nos lo mandamos por WhatsApp, por privado. Vale, y eso, encantada, gracias por perder el tiempo conmigo.
Nada, Y podemos decirte, nada. es invertir, no es perder, es invertir y pasarlo bien. Y gracias a ti, que no te vamos a poder devolver esas horas que has perdido tú escuchándonos. No, tranquilo. Y bueno, ya para terminar, ¿en qué emisora de radio estáis ahora mismo? Y los días y a qué hora. Bueno, pues ahora mismo estamos en Radio Color, los viernes a las 11, la 106.2, lo que es en Cuenca, capital, y en los pueblos de alrededor, pero podéis escucharnos por la app de Radio Color con K, como Radio Vallecas, donde se escucha en directo la emisora, y si no, pues como siempre, en el canal de iVoox de Misterios en Viernes. Pues nada, muchas gracias y nos estaremos escuchando. Por supuesto que sí. Y nos tendrás que contar esa experiencia que has contado aquí para Misterios en Viernes, así que Luego cuando quieran. hay que seguir contando historias y descubriendo el misterio, que lo chulo es eso, ¿no? Buscarlo. Yo creo que lo bonito es buscarlo y luego ya cuando se descubre, pues es otro tema, pero el buscarlo, el investigar y el indagar, creo que es lo más bonito del mundo del misterio, ya te digo, y la gente que hay es estupenda, hay de todo, pero sobre todo la gente es muy generosa, no hay casi ningún problema, y a cualquiera que le digas, oye, que te quiero entrevistar, quiero hablar contigo, raro es el que te diga que no. Generosa, no hay casi ningún problema, y a cualquiera que le digas, oye, que te quiero entrevistar, quiero hablar contigo, raro es el que te diga que no. Que no. Como ya he pasado el umbral mágico y me reclama el misterio, me oculto en mi guarida a seguir con mi vida mundana. Nos volveremos a encontrar con otro nuevo vídeo, el cual no revelaré en su totalidad. Pasen buenas noches.